Esto es Video Shorts XD trayendo una novela o fanfic. Si les gusta dejen su like y comenten para seguir subiendo. Estas novelas o fanfic no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Muy bien, comenzamos. Me he vuelto demasiado fuerte. Incluso si estuviera preparado, veo varias maneras de matarlo, y aparecerán más métodos a medida que avance la pelea, como el que veo ahora mismo, así que mejor pongo a prueba a Baeli Troce. Mientras pensaba en esto, el tiempo comenzó a ralentizarse al ver la mano ensangrentada de Croyo cerca de él, al igual que las numerosas balas que lo rodeaban. Capítulo 95. Favor. Silva esquivó la lanza sin mayor dificultad e instantáneamente se inclinó hacia un lado, cortando a Bonolenov con su afilada mano, dejándole una profunda herida. Una de las muchas que tenía por todo el cuerpo, mientras la sangre le corría por la boca. Apenas podía ver nada, su visión se volvió borrosa y apenas podía sentir su cuerpo. Silva observó esto sin emoción mientras comenzaba a atacar, listo para asestar el golpe final y expulsar a otra alma de las tierras de los vivos. Solo para que una mano pálida apareciera desde un portal, sujetando su mano y deteniendo el ataque. Todo pareció congelarse cuando la mano de Croyo estuvo a menos de 1 milímetro de tocar a Yasuo, pero esto es solo su percepción, como Yasuo ve el mundo cuando quiere. Casi al instante, un portal apareció entre la piel de Yasuo y la mano de Croyo al atravesarlo, sin que Croyo tuviera tiempo de reaccionar. Su mano apareció a través del portal de destino, cuando sintió un leve empujón que aceleró su movimiento y... La mano ensangrentada terminó tocando el rostro de Croyo, quien abrió los ojos de par en par, sin tiempo para reaccionar, ya que el portal de destino apareció casi sin espacio entre su piel y él. Durante todo esto, Yasuo no hizo ningún movimiento, incluso cuando todas las balas casi lo alcanzaron hasta que el sonido de ellas impactando una barrera invisible, el sonido de las balas cayendo al suelo resonó por la habitación. Yasuo comenzó a emitir su aura ligeramente hacia el portal, notando que no se cerraba. Esto se debe a que hay algo en el medio del portal y esa es una parte extremadamente pequeña de la mano de Croyo. Bueno, es más como una parte extremadamente pequeña de la parte delantera de la piel de su mano. Y esta es una limitación de la capacidad del portal. Si hay algo en el medio del portal, Yasuo necesitará alimentar el portal con cierta porción de su aura en relación con el objeto en el medio, específicamente en relación con su densidad y resistencia, y si Yasuo es capaz de proporcionar suficiente de su aura, sucederá la misma escena que está sucediendo ahora mismo. Al concentrar más su aura en el portal, este pareció ignorar la barrera que representaba su piel, ya que se cerró casi al instante y los trozos de su piel cayeron al suelo, aunque los cortes eran tan pequeños que apenas sangraba. Pero el problema de usar esto como arma, algo que Yasuo descubrió tras varias pruebas, es su consumo. Es demasiado grande, y considerando cuánto gastó en esta hazaña, especialmente porque Croyo parece entrar en el estado de Zetsu después de que la mano ensangrentada lo tocara. Yasuo dijo con indiferencia, sin hacer ningún movimiento, a pesar de que Croyo estaba congelado en la misma posición frente a él en el estado de Zetsu, básicamente indefenso. Tu habilidad es bastante interesante, la de robar habilidades, supongo, y la última es bastante peligrosa, obligando a los usuarios de Nen a entrar en Zetsu dependiendo del daño que te causes, ¿eh? Bueno, rara vez me encuentro con gente con habilidades como las tuyas, así que quiero probar algo, un experimento interesante. En el instante en que Yasuo dijo eso, aparecieron líneas moradas por todo su brazo derecho, desapareciendo por una fracción de segundo antes de que desaparecieran. Sin embargo, algo cambió. Aparecieron líneas moradas por todo el libro conjurado en la mano derecha de Croyo antes de que también desaparecieran, pero no se notó ningún daño en el libro. Croyo simplemente miró la escena con impotencia, incapaz de moverse en absoluto, y no pudo reaccionar lo suficientemente rápido como para disolver el libro antes de que Yasuo lo golpeara. En ese momento, pasaron unos 3 segundos desde que se tocó. Desapareció de su lugar, retrocediendo a paso rápido con una mirada confundida en su rostro mientras preguntaba, ¿qué hiciste? Yasuo parecía pensativo mientras se acariciaba el pendiente y luego preguntó, no sé, ¿puedes revisar el libro? El líder fantasma frunció el ceño, incluso con su personalidad, todavía se sentía estresado sabiendo que Bonolenov no tenía mucho tiempo, especialmente con la extraña que era la situación en la que se encontraba ahora mismo. Pero sabía que necesitaba calmarse y pensar con claridad, y eso fue exactamente lo que hizo al empezar a pasar las páginas del libro antes de terminarlo sin cambiar su expresión. Yasuo arqueó las cejas y preguntó, con una sonrisa divertida, ¿desapareció una o más habilidades? Bueno, eso sí que es interesante. Croyo no respondió. En cambio, respiró hondo mientras cerraba los ojos, permaneciendo indefenso durante unos segundos antes de respirar hondo por última vez y abrir sus ojos grises, mirando a Yasuo sin emoción alguna. Quiero contratarte. ¿Te interesa? La expresión de Yasuo no cambió, sino que simplemente dijo con su expresión casual, claro, por favor, continúa.
Simplemente quiero que nos saques a Bono y a mí de esta convida y te deberé una, o si no confías en mí, te la pagaré. Tanto como quieras. Por supuesto, debes saber que si quieres que te deba algo, no haré nada que ponga en peligro la vida de nadie de mi grupo. Si no es demasiado peligroso, puedo aceptarlo, por supuesto. Explicó Crollo con paciencia, aunque el tiempo es esencial para él, pero sabía que necesitaba ser paciente mientras esperaba la respuesta de Soldic. Yasuo arqueó las cejas al oír esto y se preguntó, «Se sabe que acepto sobre todo favores, ¿eh? No he estado al tanto de las noticias». Crollo frunció el ceño y volvió a preguntar, «No tiene tiempo, ¿aceptas?». El hombre pálido se acarició suavemente el pendiente, pensando un momento la propuesta, antes de decir, «En algún momento te encontraré y te pediré el favor, y bueno, no me preocupa que no lo cumplas, perderás más de lo que ganarás». Tras decir eso, comenzó a caminar hacia Crollo, quien estaba extremadamente pálido por la hemorragia. Concentró su aura en su mano mientras Crollo, mirándolo con cautela, le preguntaba, «¿Qué quieres hacer? Podría haberte matado hace un rato para que no tuvieras que ser tan cauteloso. Solo quiero cumplir con el trabajo que acabas de pedir. Sacarte con vida también». Yasuo se acercó a Crollo después de terminar de decir eso mientras líneas moradas aparecían por todo su brazo y atacaban al líder fantasma. Crollo no ofreció resistencia después de escuchar mientras observaba el ataque que venía hacia él con una velocidad no tan rápida que le permitía evadirlo. Sin embargo, no lo hizo porque llegó a algunas conclusiones al ver todos los eventos anteriores, así que sabe que hay una alta probabilidad de que no lo mate, de hecho, está casi 100% seguro de que no lo hará. Simplemente observó cómo la mano atravesaba su corazón como si fuera intangible, dejando una marca morada una vez que retrajo su brazo con líneas moradas que se extendían por todo su cuerpo y brillaban intensamente mientras sentía su cuerpo dolorido, un dolor más que antes, mucho más que el que sentía por la herida junto a su corazón. La profunda herida que comenzó a cerrarse rápidamente mientras la luz morada parecía rodearla, creando lo que podría considerarse un milagro. Un milagro anticientífico que la ciencia moderna no puede explicar, algo que parece más un poder que altera la realidad que el uso de las leyes del universo. El rostro de Crollo permaneció impasible, el dolor no lo inmutó ni un poco mientras observaba cómo la herida se cerraba por completo y las líneas moradas desaparecían. Yasuo no prestó más atención después de hacer eso, ya que vio algo con su dominio y supo que debía intervenir, así que concentró su aura en su brazo derecho, que luego atravesó el portal que acababa de crear. Sujetó la mano del asesino antes de que atravesara el corazón de Bonolenov, acabándolo con su vida. La mano afilada que puede atravesar el metal como si fuera mantequilla, pero la sujetó ignorando el impulso entrante. La fuerza que habría destrozado a cualquiera fue anulada a la perfección. Silva entrecerró los ojos, sabiendo exactamente quién era, y luego retiró la mano una vez que Yasuo la soltó. Se formó un gran portal tras el cual Yasuo apareció a través de él, seguido de cerca por Crollo. «Explícate», exigió Silva sin alterar su expresión, mientras miraba a Yasuo con sus ojos felinos. «Dame un minuto». Yasuo caminó hacia Bonolenov, cuya conciencia estaba a punto de desmayarse. Rosa violeta, M igual a -1, T igual a 1. El momento en que activó la habilidad fue el mismo en el que su mano atravesó a Bonolenov, dejando la misma marca púrpura con la misma escena milagrosa. Capítulo 96. ¿Por qué? Silva no interrumpió su observación hasta que oyó a Yasuo decir, «Nos vemos luego». Las arañas no respondieron, sino que se marcharon saltando por los edificios, dejando solos a los Soldic. «Explíquense». El aire en la habitación pareció volverse solemne, más pesado con el sonido de la lluvia afuera, mientras el jefe de la familia Soldic miraba a Yasuo con expresión seria, esperando una explicación satisfactoria. «Lo siento, pero era necesario. Me contrató para sacarlos con vida de esta situación por un favor, y realmente lo necesitaba por la habilidad de uno de los miembros de la banda». Yasuo explicó lentamente mientras formaba otro portal, por el que pasó con Silva siguiéndolo. «Aparecieron a pocos kilómetros de la ciudad», añadió Yasuo. «Llevo un tiempo buscando a alguien con una habilidad que necesito, y según mi investigación, descubrí que es muy probable que uno de los asistentes la tenga. No lo planeé, pero como encontré la oportunidad, decidí aprovecharla. Espero que no te importe mucho». Al oír eso, Silva no cambió su expresión, en cambio, informó. «Eso dependerá de para qué lo necesites. Debes saber que nunca he fracasado en un trabajo y me enorgullecía, así que continúa». Yasuo asintió, ya consciente de ello. «Bueno, primero quiero decirte que te debo una, así que si alguna vez necesitas algo, solo pídelo. En fin, en resumen, esa habilidad en particular me ayudará a saber más sobre Nanika y Sig». Eso llamó la atención de Silva, quien entrecerró los ojos y escuchó atentamente. Yasuo continuó. «Verás,
Nanika fue el resultado de su expedición al continente oscuro, y estoy seguro de que llegaste a la misma conclusión. Lo confirmé hace un tiempo tras hablar con Hetero, el presidente de la Asociación de Cazadores, pero debido a un suceso desconocido, parece que no puede decirnos nada al respecto, y creo que la habilidad de esa araña en particular podría ayudar. Silva frunció el ceño y se quedó pensativo un rato antes de soltar un suspiro. Deberías habérmelo dicho antes, y esta será la última vez que hagas algo así. Si aceptas una misión, tómala con la intención de terminarla, y aunque no sea tuya, sigue siendo mía, y fallé en el trabajo. La habría fallado de todas formas, pero se trata de la confianza que deposité en ti. Entonces negó con la cabeza, estoy exagerando. Tu razón para hacerlo es buena, el problema es que no me lo dijiste, así que avísame si hay una próxima vez y te ayudaré. Yasuo asintió mientras el silencio envolvía el lugar hasta que Silva preguntó, ¿necesitas ayuda? Quiero decir, ¿necesitas ayuda? El joven Soldic negó con la cabeza. No, puedo manejarlo solo, y es mejor así, pero si necesito ayuda, sin duda te informaré. Pero ahora que lo pienso, hay algo que me será útil y solo me llevará unos minutos como mucho. Silva arqueó las cejas, preguntándose, ¿qué es? Yasuo sonrió y dijo mientras acariciaba el pendiente, quiero que uses tu habilidad principal conmigo, los orbes explosivos, pero con cuidado, ya que en realidad no quiero morir. ¿Por qué? Preguntó de forma extraña, sin tener ni idea de lo que el otro quería hacer. Bueno, descubrí que tengo una habilidad natural, pero que me afecte otra parece ser una condición para que funcione, así que quiero ver si funciona con habilidades como la tuya. Explicó Yasuo sin entrar en muchos detalles. A Silva no le importó, así que instruyó, cualquier parte de tu cuerpo puede activarlo. Y levantó su brazo derecho hacia la derecha mientras enfocaba su aura en él. Un aura que comenzó a tomar forma en una enorme esfera púrpura brillante con lo que parecía un rayo rojo alrededor. Empezó a mover la esfera lentamente hacia Yasuo, quien permaneció indefenso usando solo el principio básico del Nen llamado 10, que no proporciona mucha protección, especialmente la habilidad que posee Silva, una de las más devastadoras jamás conocidas. Yasuo levantó su brazo derecho sin responder, preparándose para recibir el ataque con el lateral de su brazo, y bueno, recibirlo no fue exactamente lo que sucedió. En cambio, la esfera pareció devorar todo lo que tocó, e hizo lo mismo con la pequeña parte de la carne de su brazo antes de que dijera, ya basta. Solo entonces Silva disolvió el orbe explosivo mientras Yasuo cerraba los ojos sin importarle la carne faltante en su brazo, aunque el extraño es que la herida no sangraba en absoluto. La anomalía se concentró mientras la oscuridad lo rodeaba como si no viera nada en un estado de concentración absoluta mientras una burbuja púrpura lo envolvía, sintiendo todo dentro. Sintiendo los restos del orbe explosivo al hacer contacto con su aura, mientras ésta parecía querer devorarlo para conocer cada pequeño detalle sobre él y así lo hizo. Su aura pareció fluir naturalmente hacia su brazo derecho hasta la parte delantera de su mano, formando un pequeño orbe que descansaba sobre su palma. Una esfera de aura pura muy diferente a la habilidad de transmutación de Silva, ya que este último en realidad transmitía su aura en algo en contraste con Yasuo, pero este último aún no terminaba. Empezó a hacer lo que realmente quería hacer, imitar la habilidad mientras comenzaba a copiar exactamente cómo se comporta el Nen de Silva al usarla. ¿Cómo se siente la esfera? Algo que conoce claramente después de que Sune la probara, y solo entonces la forma de la esfera comenzó a cambiar, y solo continuó haciéndolo a medida que concentraba más y más aura en ella. Pasaron los minutos, pero el proceso aún no había terminado, pero incluso esta cantidad de progreso hizo que los ojos de la familia Soldic se agrandaran al observar la espectacular escena que se desarrollaba. Mientras observaba a su hijo haciendo algo que le llevó más de un año hacer, una habilidad que tuvo que llevar su imaginación y visualización al límite para crear, pero el joven monstruo fue capaz de hacerle minutos y, aunque hay una gran diferencia entre crear e imitar, sigue siendo una hazaña monstruosa. La esfera comenzó a brillar con una luz púrpura como lo que parecía un rayo volando a su alrededor. La diferencia era su color, ya que si bien la esfera permaneció del mismo color púrpura, aunque un poco más oscuro. El relámpago a su alrededor se volvió completamente negro. La esfera continuó agrandándose por un tiempo antes de que Yasuo considerara que era suficiente. En ese mismo instante, activó rosa violeta negativa y atacó su brazo derecho herido, aunque lentamente, hasta que notó que la parte de la esfera que entraba en contacto con su brazo desaparecía. Solo entonces atacó por completo, haciendo que la esfera desapareciera por completo. Esto se debe a una limitación oculta de la habilidad de rosa violeta, sobre que puede considerarse parte de la habilidad, ya que descubrió que crear esferas de aura siempre que estuvieran en contacto con su mano y su forma general estuviera cerca de ella. Todavía se considera parte de sus brazos, por lo que tienen el mismo efecto que rosa violeta, mientras que si las esferas se emitían, el efecto se perdía.
Las heridas en su brazo derecho sanaron casi al instante mientras dejaba escapar un suspiro de absoluta satisfacción. Por suerte, los orbes se consideran parte de la habilidad, lo que facilita mucho todo en el futuro, y la habilidad es mucho más devastadora de lo que pensaba y mucho más útil, y tiene sentido considerando en que transmutó su aura. ¿Puedes copiar habilidades? ¿Desde cuándo?, preguntó Silva con los brazos cruzados. Yasuo asintió. Lo descubrí hace un tiempo. Un destello de luz se iluminó en los ojos de Silva mientras continuaba preguntando: estoy seguro de que ya notaste la peculiaridad de Croyo y llegaste a la misma conclusión que yo. Tiene un Atsu que copia o roba habilidades, e intentó usarlo conmigo, aunque no estoy seguro de cómo funciona. Pero estoy seguro de que tiene algo que ver con el libro conjurado que sostiene en su brazo derecho. ¿Puedes copiarlo? El libro. Yasuo negó con la cabeza y respondió: solo puedo imitar habilidades simples con pocas o ninguna restricción, y me resultó imposible imitar las que tienen demasiadas condiciones y limitaciones. Silva no preguntó más, sino que preguntó por otra cosa: ¿quieres ir a casa? Visitar a los demás. Tu madre te extrañó mucho. Yasuo aceptó con facilidad cuando Total apareció junto a ellos. Claro, estaba pensando en visitarte de todos modos, e Yumi me pidió que lo viera también. Ah, sí, qué raro. Por cierto, sobre tus acciones en el Imperio Kakin, ¿cuál es tu objetivo final? Y considerando cuánto dinero ganas siendo técnicamente los abucheos del inframundo, ¿por qué sigues aceptando misiones de asesinato?, preguntó Silva con genuina curiosidad. Bueno, solo tomo un respiro de vez en cuando y eso ayuda a la reputación de la familia, respondió con indiferencia, lo que dibujó una pequeña sonrisa en el rostro del padre y soltó una pequeña risa cambiando de tema. Creo que tienes muchas preguntas que responder sobre tu prometida. La verdad es que no nos contaste mucho sobre ella, excepto lo que investigó tu madre, jeje. Probablemente te tomará como rehén hasta que respondas todo. El rostro de Yasuo se contrajo un poco al oír eso, pero negó con la cabeza. Y así atravesaron varios portales mientras los engranajes del tiempo se aceleraban, las estaciones pasaron y las hojas de los árboles cayeron, árboles enteros cayeron, pero también brotaron nuevas, y con ellas llegó el nacimiento de nuevas hojas. Capítulo 97. El paso del tiempo. No importa cuánto uno lo intente, parece haber algo más profundo en juego, algo más allá del tejido del espacio, más allá del tejido del tiempo. Algo oculto en lo profundo de las líneas que parece querer extender sus garras por todas partes, pero su influencia parece limitada, como si hubiera una fuerza opuesta que sirviera de némesis o que lo intentara de todos modos. Los rastros de la fuerza se podían notar en todas partes, influyendo débilmente en todo lo que puede y cambiando el tejido de la realidad para equilibrar las cosas, pero incluso ella parece tener un límite en alguien, algo y en algún lugar. Esa fuerza se llama destino y podría no ser solo un concepto ilusorio en un mundo así. Quizás, hay más de lo que se ve a simple vista. Y así, los engranajes del tiempo se movían mientras el sonido mecánico reverberaba por el universo con el paso de las estaciones. El extraño planeta giraba alrededor de un sol increíblemente grande, mucho más grande que el ya enorme planeta, pero lo suficientemente lejos como para recibir la luz y la energía necesarias para mantener viva la vida, para proporcionar el calor necesario para mantener viva a la mayor parte de la frágil vida en él. El planeta giraba alrededor del Sol a una velocidad tan rápida que creó el conocido cambio climático y, dado que el planeta gira sobre sí mismo, también el concepto de la noche y el día, una rotación perfecta de ambos que permite la existencia de la vida y que el Sol brille en un lago específico durante ese tiempo determinado. Las estaciones pasaban con el cambio climático y también el mundo con él. Los edificios se derrumbaban solo para que otros nuevos ocuparan su lugar y las familias caían solo para que una nueva ocupara su lugar. Familias mafiosas, para ser más específicos, un virus que se expandía siempre que un nuevo huésped parecía estar disponible, incluso si la familia tenía que hacerlo. Por cualquier medio necesario. Una fuerza a tener en cuenta en todo el mundo, una familia mafiosa tan grande y fuerte que nunca hubo contendiente a lo largo de la historia humana conocida. La familia Serpiente Plateada, antes conocida como la familia Ilel-Y, un virus que viajó por los océanos en busca de nuevos huéspedes, volviéndose más fuerte una vez que se apoderaba de dicho huésped, una fuerza temible. Se rumorea que una vez que las familias mafiosas notaron la incesante codicia del virus por más huéspedes, decidieron aliarse con el simple objetivo de detener lo que consideran una enfermedad que algún día amenazaría su existencia. Sin embargo, ni siquiera eso importó, ya que su territorio fue tomado de todos modos y su resistencia hizo poco para detenerlo, ya que 2 de ellos desaparecieron de la faz del planeta. La líder de dicha familia, o como la llaman, la manipuladora, debido a su habilidad natural para ver la oscuridad dentro de los corazones de las personas, para ver lo que ella considera sus deseos más profundos y repugnantes, y usarlo en su contra para obtener lo que quiere. Su habilidad para usar sus habilidades a la perfección y conseguir lo que quiere, supervisa a toda la familia y,
con su habilidad para elegir a la persona perfecta, crea una familia casi imposible de desmantelar, dejando al oponente con una sola solución, la fuerza bruta. Y bueno, eso lo convierte en un juego perdido, ya que los miembros de alto rango de la familia son conocidos por su fuerza excepcional, especialmente los más importantes. El subjefe Orilin y el subjefe Case creían que había alguien más, pero su puesto permaneció vacante tras su desaparición. Esta fuerza dejó a las demás familias de la mafia con una sola opción: retirarse y compartir un territorio, uniendo sus fuerzas en un espacio reducido, con la unión de Saerta, que es ese lugar, considerando que alberga la ciudad de York New, donde se celebran las subastas más importantes. Se escondieron en su nido esperando con el sueño de un antídoto milagroso que los salvara de la enfermedad, de la serpiente que amenazaba con devorarlos vivos. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. La serpiente que se llevó la mayor parte del inframundo del mundo. Como su nido y se hizo más y más fuerte con el tiempo, siendo la única barrera para tomar el resto del mundo conocido, ya que la serpiente aún no digería toda la comida, pero su hambre es infinita, así que es solo cuestión de tiempo. Sin embargo, la serpiente plateada parecía inofensiva, con la cabeza apoyada en el pecho del hombre moreno. Estaban tumbados en una vasta colina verde rodeada de lo que parecían animales de diversos colores. Parecía un ángel con su larga y sedosa cabellera ondeando por todas partes, con el sencillo vestido blanco que le sentaba bien a su piel lechosa y sus ojos negros como la boca del lobo, y su expresión apacible mientras tarareaba con su voz firme y hermosa. Ayuka, de 9 años, podía verse montada en un león rosa corriendo por la colina, divirtiéndose, dejando a los dos en un ambiente relajante y tranquilo, ya que ni siquiera los animales alrededor de las colinas hacían ruido. El hombre moreno parecía acariciarle suavemente el pelo mientras miraba al cielo, o eso se podría pensar. Parecía estar concentrado en algo, como si mirara algo que nadie puede ver, pero él sí, con sus extraños ojos. Su hermoso ojo derecho escarlata contrastaba con el oscuro abismo que era su ojo izquierdo. Pero lo que uno puede ver si se usa Gyo es la burbuja púrpura que flota sobre ellos, pero eso es todo, no hay nada más en lo que deba enfocarse, pero de nuevo, las percepciones de las personas son diferentes, así que lo que ve no es lo que ven los demás. Lo que ve es un mundo cuántico, un mundo colorido y bellamente diseñado, lleno de maravillas y desconocimiento. Un lugar donde las leyes físicas normales que conocemos no funcionan. En lo que se enfoca es en un átomo en particular, uno entre los muchos en ese mundo misterioso. Un átomo extraño, incluso en un mundo tan extraño, que hace que uno se pregunte si es natural o es obra suya. Un átomo que desaparece de un lugar solo para aparecer en otro instantáneamente, ignorando el espacio físico. Ignorando la limitación del espacio, y lo extraño es que no aparece ningún portal, lo que significa que esto no es obra de esa habilidad en particular, es el resultado de algo más. El resultado de su dominio de control. Cuando creó el dominio, lo creó con la intención de que cuanto más fuerte se volviera, más fuerte se volvería su sentido, y con la adición del dominio de amplificación, eso le permite percibir algo que normalmente no debería ser posible: el espacio. Y todo lo que puede percibir está bajo su control, así que descubrió que puede hacer cosas interesantes manipulando el espacio, lo cual habría sido mucho más difícil de no ser por cómo funciona su habilidad. Cuando ve a nivel cuántico, también significa aceptar una cantidad masiva de información, ya que verá todas las numerosas cosas que existen en ese nivel, incluyendo moléculas y microorganismos, hasta los elementos que componen los átomos, como protones, neutrones y electrones, que están compuestos de partículas aún más pequeñas, como los quarks. Esto habría creado un estado de sobrecarga de información que posiblemente podría matarlo si no hubiera previsto este problema y aprendido algo para contrarrestarlo. Como ignorar información inútil o innecesaria en su dominio, y esto le ayudó a adquirir la competencia necesaria para hacer algo más con su control del espacio. Cuando sus sentidos alcanzan su máximo, percibiendo el espacio, todo lo que ve y siente en ese momento es un espacio oscuro y vacío. Esto presenta el problema de cómo puede controlar otras cosas cuando quiere manipular el espacio si quiere controlar un objeto en el espacio. Esto crea una contradicción que necesita solucionar, y así lo hizo. Creando un dominio de amplificación lo suficientemente pequeño como para percibir el espacio y ajustar sus sentidos al nivel que quiere controlar, manteniendo también su sentido sobre el espacio. Esto explica la siguiente escena: una simple hoja comenzó a teletransportarse a todas partes en su dominio de amplificación con el mismo átomo haciendo lo mismo. Solo después de cancelar su dominio de amplificación, el dominio de control hizo su aparición completa con un alcance de casi 600 metros. Esto es extraño considerando que le resultó casi imposible expandir su dominio desde que alcanzó la marca de los 400 metros. Esto se debe simplemente a su ojo escarlata derecho y a toda la energía oscura que produce el ojo en todo su cuerpo. Descubrió que cuando el ojo se vuelve escarlata, fortalece significativamente su dominio de control, y no solo eso,
fortalece todas sus habilidades especializadas, ya que notó que su visión del futuro también se fortalecía. Lo atribuyó a que ya era un especialista, por lo que el ojo fortalece sus habilidades especializadas en lugar de convertirlo en uno. Observó que el efecto de fortalecimiento se intensificaba lentamente con el paso de los años y dejó de hacerlo hace poco. Una vez que entrenó lo suficiente sus habilidades de manipulación espacial, el color escarlata desapareció de su ojo derecho y regresó el color plateado. Como rara vez se entromete en los asuntos familiares, preguntó, ¿cuánto tardarás en atacar a las últimas familias? Morena respondió con pereza, como si no le importara nada, mientras estaba sobre su pecho, debería poder resolverlo todo en poco más de 3 meses y luego continuaré. Capítulo 98. El comienzo. Yasuo sonrió levemente. Oh, nada mal. Presintió algo interesante antes de terminar de hablar, pues sus ojos se volvieron completamente blancos por una fracción de segundo y luego informó antes de desaparecer, vuelvo en unos minutos. Cerca de la mansión de la familia Soldic, se veía a una mujer de cabello oscuro de rodillas, sin importarle la tierra bajo sus pies, ni las gotas carmesí que caían sobre su kimono negro ni la tierra que lo alimentaba, mientras un sonido irreconocible parecía salir de su boca. Hasta que Yasuo apareció. Apareció poco después junto a Kikyo Soldic, su madre, quien parecía estar en un estado de shock leve, murmurando algo. De verdad lo hizo, jejeje, mientras dejaba escapar una sonrisa mientras la sangre corría por su rostro debido a la larga cicatriz, una cicatriz que parecía nueva, como si hubiera ocurrido hace solo unos segundos, y la sangre fresca lo atestigua. ¿Estás bien? Escuchar eso la sacó de su aturdimiento y levantó la vista, solo para ver a Yasuo de pie frente a ella. Asintió con una alegre sonrisa. Jeje, muchísimo. Una sonrisa que parecía espeluznante con la sangre en su rostro. Yasuo negó con la cabeza, acostumbrado a su comportamiento, y se agachó a su altura. Luego, concentró su aura en su mano derecha antes de apuñalarla, dejándole una marca morada, pero sin hacerle daño. Esto se debió a que activó la habilidad rosa negativa. Líneas moradas comenzaron a extenderse por todo su cuerpo durante una fracción de segundo, antes de que la herida sanara al instante siguiente. La sangre de su rostro comenzó a salir a borbotones, hasta que su rostro y vestido quedaron completamente limpios. Luego, la ayudó a levantarse con cuidado y comenzó a caminar hacia la mansión. Caminaron con los brazos de Kikyo entre los suyos, mientras ella apoyaba la cabeza en su hombro y decía emocionada, «No vas a creer lo que hizo Killua». Yasuo suspiró, conociéndola lo suficiente como para darse cuenta de que le había permitido golpearla solo para ver si realmente lo hacía y se comportaba después. «Sé lo que hizo, es bastante obvio y te dije que haría algo similar». Eso pareció sacarla un poco de su estupor, pero continuó con aparente felicidad en la voz. «Lo hiciste, pero todavía no puedo creer que lo haya hecho. De verdad me apuñaló. Y fue espectacular, su expresión no cambió ni un ápice, permaneciendo frío como el hielo». Yasuo simplemente sonrió, experimentando otro extraño suceso entre los muchos que había vivido en el pasado con su extraña familia, y bueno, le parece divertido. Es natural que haga algo así, no es apto para ser un asesino, ya que realmente no le gusta matar, y el hecho de que ustedes no le permitieran visitar a Yuka, ni siquiera cuando regresamos, también influyó. Ustedes lo obligaron a hacer esto, así que sí. Kikyo soltó una carcajada mientras se tapaba la boca con el abanico. Jeje, definitivamente volverá por su cuenta, de lo contrario, lo traeremos de vuelta por cualquier medio cuando el otro regrese. ¿Qué opinas? ¿Volverá por su cuenta? Yasuo respondió con indiferencia, sin pensarlo mucho o, como ya lo había pensado antes, si ese es tu propósito al regresar, entonces es poco probable. Probablemente solo venga a visitar a Yuka si está aquí, pero también depende de lo que le depare el futuro, así que no estoy del todo segura. Kikyo no se opuso, pero aún así estaba contenta, y añadió. Planeo escapar una vez que todos se fueran excepto Miyuki, ya que no lo ve como un obstáculo y Maa, arriesgándose a si ésta lo detendrá o no y tú. El joven Soldic captó la indirecta y explicó, en realidad, es simple. Confía en mí hasta cierto punto por cómo trato a Yuka, así que creyó que no lo detendría. Mientras pensaba, escapó más de un mes antes de lo que escapó en la historia, ¿eh? Un pequeño cambio, pero un cambio al fin y al cabo, que llevó a Sig a seguir en la propiedad de los Soldic, pero no lo detuvo, ¿eh? Y tú no lo hiciste. No, es tu trabajo y el de los demás vigilarlo. No me interesa entrometerme en los asuntos de la familia y dejar que se divierta afuera. Quizás realmente regrese y acepte su puesto. Kikyo se encogió de hombros. Ni siquiera Yumi parece tener mucho interés en esto, pasando la mayor parte del tiempo entrenando y aceptando trabajos para pasear afuera de vez en cuando tú participas en esto, ¿sabes? Con todas tus lecciones durante los entrenamientos,
y él se las toma en serio. A Yasuo no pareció importarle este cambio. Bueno, es bueno, ¿no? Aún lo recuperará si su padre se lo pide, así que no importa mucho. Kikyo negó con la cabeza, aunque la pequeña sonrisa no desapareció de su rostro. Claro que no, ¿qué esperaba? El llanto se oía cada vez más claro a medida que se acercaban a la mansión. Era el llanto de Miyuki, quien tuvo la mala suerte de correr la misma suerte, y como rara vez entrena, su resistencia al dolor es bastante baja. Bueno, nunca entrena. Yasuo caminó junto a él, arqueando las cejas. Deja de llorar y no seas un bebé. Luego se agachó al oír al bebé gritar aún más fuerte. Pero duele y te quedará una cicatriz. Yasuo no habló más y simplemente activó la rosa negativa mientras lo apuñalaba, repitiendo la misma escena. Miyuki vio cómo la cicatriz desaparecía casi al instante, aturdido, y la recuperación fue tan rápida que apenas sintió el dolor acumulado. ¿Esta es tu habilidad? Ni siquiera hay una cicatriz. Parecía más murmurar para sí mismo que preguntar. La única diferencia entre tú y una persona normal es tu habilidad. Si hubieras entrenado a Tunen un poco más, habrías podido defenderte del ataque sin Nen, ya que no atacaba con seriedad. Bueno, tu futuro depende de ti, así que da igual. Yasuo se levantó y Miyuki asintió con seriedad, aunque solo este último sabe si entrenará de verdad o no. Mamá. Se escapó, lo perdí de vista. Lo siento, informó Kayuto, quien se veía corriendo de vuelta por donde habían venido. Corrió hacia Kikyo, quien comenzó a acariciarlo sin importarle en absoluto. No te preocupes, cariño. Fue entonces cuando notó su rostro completamente impecable, con una herida que lo sobresaltó. En fin, estaré por aquí un rato, así que si necesitas algo, llámame. El joven Soldik desapareció justo después de eso. Kikyo contactó a Silva inmediatamente después y le informó del incidente. Este ordenó a algunos sirvientes específicos que lo vigilaran sin contactarlo. Así, los días transcurrieron mientras llegaba diciembre, lo que también significaba la llegada del invierno y el regreso de varios Soldik a casa incluyendo a Iyumi. Esto también significa que faltaba solo un mes para llegar al año 1999, el año de los principios y los finales. Ah, entonces hiciste un amigo, preguntó Yasuo con una mirada divertida al mirar al moreno sentado a su lado Iyumi. Los dos estaban sentados en el tejado del laboratorio de Yasuo. El rostro de Iyumi se contrajo ligeramente. Como dije, solo quiere pelear conmigo y probablemente me contrate para matarlo en el futuro, así que no somos amigos. Simplemente me parece interesante hablar con él y es bastante fuerte. ¿Más fuerte que tú? No lo creo. Pero dependerá de cómo planifique la batalla y de si cometió algún error. El otro Soldik arqueó una ceja. Bueno, eso no significa que ganarás, a lo que Iyumi asintió. Después, Yasuo se levantó y dijo, bueno, supongo que nos vemos luego. Un portal se formó frente a él. Iyumi asintió, nos vemos. Entonces Yasuo desapareció por el portal, apareciendo a lo lejos, listo para tomar su atajo hacia el Imperio Kakin. Sin embargo, antes de hacerlo, llamó a Yuka, quien aún estaba en la casa, y le dijo antes de colgar, cuando te envíe un mensaje, teletransportate conmigo. Luego desapareció por otro portal. En cuanto a Morena, bueno, encontró una habilidad interesante, una habilidad que tenía uno de sus subordinados que desapareció misteriosamente. La habilidad le permite conjurar un cuchillo y, si se cumple una condición simple, puede teletransportarse a cualquier lugar del mundo. La condición es bastante simple. Debe estar en una habitación cerrada con una sola puerta y sin otras salidas para que la habilidad se active cortando la pared, lo que le da acceso a una dimensión alternativa que la lleva a cualquier lugar que pisa. Creó habitaciones similares en cada sede de la familia alrededor del mundo. Capítulo 99. Solo otro día. En una mansión a las afueras de la capital del Imperio Kakin, Yasuo se encontraba en el balcón sentado en una silla con las piernas cruzadas mientras acariciaba su pendiente de plata con una expresión pensativa. El sol brillante brillaba sobre él mientras tomaba sorbos de café, dando la bienvenida a un nuevo y brillante día. Sus ojos brillaban con una luz intensa al pensar en los eventos de los últimos meses, eventos demasiado importantes para sus planes futuros. Al final, Iyumi no se comportó igual que en la historia y solo vigiló a Killua sin interferir, pero Killua sí se encontró con Gon en el examen de cazador y con los demás, lo que llevó a una secuencia de eventos similar e Hisoka aprobó el examen con Iyumi, lo cual es interesante. ¿Qué cambio es que Killua aprobó el examen de cazador, convirtiéndose en cazador con Gon, y Killua no regresó a casa? En cambio, el grupo se separó antes, con Gon y Killua dirigiéndose a la arena celestial un poco antes, lo cual no debería ser un gran obstáculo, ya que tengo lo que necesitan en la isla Grid. Después de pensar un momento, se levantó y regresó al interior mientras se preguntaba,
Me pregunto si las arañas volverán a York New, sobre todo porque un par de ojos escarlata están en subasta. Ojalá lo hagan, lo que facilitará mucho todo. Buenos días, dijo Morena, que acababa de despertarse. Caminó lentamente hacia el descalza, casi completamente desnuda si no fuera por el suéter blanco que llevaba puesto. El suéter de Yasuo, que parecía un vestido, le llegaba hasta los muslos y se adaptaba perfectamente a su piel lechosa. Caminó hacia él y lo rodeó con los brazos mientras se la sujetaba por la cintura, acercándola más en un beso apasionado. Parece querer sumergirse en su abrazo más de lo que ya está, mientras deja escapar algunos gemidos, incapaz de ocultar lo agradable y cómoda que es una acción tan simple con él. La batalla de lengua se prolongó un rato, sin tener suficiente el uno del otro, se convirtió en otra batalla dejando a Morena exhausta, así que la levantó y la llevó a la ducha, relajándose abrazados en la bañera mientras se preguntaba. La subasta de Southern Piece está cerca, ¿planeas usarla para exterminar al resto de las familias de la mafia? Ella yacía sobre su pecho, relajándose en el agua caliente mientras el humo empezaba a llenar el baño. Respondió con cariño, esperaré hasta después de la subasta hasta que bajen un poco la guardia y entonces será una victoria fácil. Yasuo acarició suavemente su pendiente y ofreció una alternativa. Existe la posibilidad de que las arañas ataquen la subasta, y es probable que haya un enfrentamiento entre ellas y las bestias de las sombras, dejando a los 8 Dan sin mucha defensa, ya que no son tan fuertes, así que puedes aprovecharte de eso. Eso iluminó los ojos de la serpiente plateada, pero también parecía haber cierta vacilación en ellos, así que preguntó para asegurarse, si es así, no contratarán a tu familia para matar a las arañas, ya que no habrá conflicto de intereses. Yasuo negó con la cabeza, eliminando sus dudas mientras acariciaba suavemente su cabello húmedo y sedoso. No importa si las arañas también nos contrataron para eliminar a los 8 capós, lo que cancelaría el objetivo que tenían, y creo que lo harán, su líder es bastante inteligente después de todo. De hecho, creo que definitivamente apuntará a la subasta sabiendo que los capós son nuestros enemigos, así que no nos enfrentaremos. En cambio, será como una alianza no oficial. Ellos quieren dinero y nosotros queremos el territorio y el título de la única familia mafiosa del submundo del mundo. Morena cerró los ojos y apoyó la cabeza en su pecho con una sonrisa apacible. Entonces eso facilita mucho las cosas. Pensaré en una forma de aprovecharlo, y participas. Yasuo afirmó, sí, tengo algunas cosas importantes que hacer allí, así que podría ayudar, aunque no creo que sea necesario. Entonces, un silencio confortable envolvió el lugar mientras se relajaban un rato antes de salir y terminar de vestirse para cuando los sirvientes prepararon el desayuno. Despertaré a Ayuka, tú primero, le informó Yasuo a Morena antes de dirigirse a la habitación de Ayuka. Sonrió al verla aferrada a la almohada rosa junto a ella, perdida en el mundo de los sueños. Junto a ella había un gato rosa durmiendo que casi parecía normal si no fuera por el color y la energía rosa que lo llenaba bajo ese exterior. Caminó a su lado y comenzó a pellizcarle la mejilla para despertarla. Ayuka, es de mañana, así que desayunemos. Guachachene. Parecía querer quejarse, pero el pellizcando su mejilla la detuvo. Yasuo no pudo evitar sonreír levemente al ver otra dosis de ternura en los últimos meses. Una vez que Ayuka salió de su aturdimiento, levantó los brazos indicándole que la levantara. Él le limpió la cara antes de dirigirse a la mesa del comedor, donde Morena ya estaba esperando. Desayunaron con algunas charlas informales, como cualquier otra familia normal. Después del desayuno, cada uno hizo lo suyo. Ayuka solo jugaba un rato y Morena se puso a trabajar. En cuanto a Yasuo, bajó las escaleras que conducían al sótano, que a su vez conducía a una puerta oculta que descendía a una zona muy segura, una exquisita habitación blanca grabada con algún tipo de inscripción por todas partes, con una puerta cerrada también grabada. La puerta se abrió sola una vez que llegó a cierta distancia, aunque lo que uno podría no haber notado es la pequeña cantidad de aura que emitió que hizo contacto con la puerta, activando algún tipo de mecanismo. Caminó por un corto pasillo que conducía a una puerta similar que también se abrió sola, abriendo la caja de Pandora. Un laboratorio extremadamente grande que, si alguna vez fuera expuesto al mundo, o cualquier cosa en él, que se expusiera, podría potencialmente conducir al fin de la humanidad. Cosas tan peligrosas que, si el mundo supiera del laboratorio y lo que hay dentro, se arriesgarían a usar armas de nivel nuclear para eliminar el peligro, e incluso ignorarían que destruirían la capital del imperio Kakin con él. La puerta se cerró tras Yasuo y el laboratorio entero apareció ante sus ojos en todo su esplendor. Tubos gigantes llenos de algún tipo de fluido y todo tipo de organismos extraños, partes de cuerpos, animales, etc. Incluso se podían ver algunos bosquecillos que parecían las víctimas de los AI, cadáveres desfigurados exprimidos a la fuerza, que solo se podían encontrar en el sótano de la Agencia Internacional de Permisos, pero muchos se podían ver aquí. Y no habrían existido de no ser por Nanika,
si no fuera por los dos sirvientes de la familia Soldic que denegaron sus peticiones y Yasuo se aseguró de llevarse a la mayoría de las víctimas y dejarlas en su laboratorio. Otro detalle interesante que se podía notar eran las líneas moradas que rodeaban todo en el laboratorio. Desde los cadáveres hasta los organismos más pequeños, pasando por cada herramienta. Las mismas líneas que aparecen al usar su habilidad rosa-violeta, pero no desaparecen, de hecho, llevan más de un año existiendo, desde que creó este laboratorio. Este es el efecto de rosa retardada, que permite que el daño se acumule con el tiempo y le da la capacidad de activarlo cuando quiera, y este es su propósito. Puede borrar todo dentro del laboratorio cuando quiera, esté donde esté, lo que significa que las posibilidades de que se exponga son cero, especialmente considerando todos los hilos de aeroelle que lo rodean, así que sabrá si algo sucedió en su laboratorio. El laboratorio blanco parece tener todo lo destructivo que alguien obsesionado con destruir el mundo desearía tener, pero la mayoría de ellas no parecen atraer la atención de Yasuo tanto como el reflejo en sus ojos, un reflejo de una cámara de cristal limpia con lo que parecía humo blanco en su interior. Entró por el pasillo de descontaminación y lo único que había dentro era una mesa de pruebas con una temperatura bastante baja. Sobre la mesa hay una rata encerrada en una jaula y, sorprendentemente, no parece tener problemas con el frío, de hecho, se ve bastante cómoda. Esto se debe a algo evidente en su apariencia, su piel de un azul pálido, resultado de la enfermedad de Sobae. Los organismos que trabajan arduamente dentro del cuerpo de la rata. El proceso que produce energía térmica adicional, suficiente para combatir el frío exterior. Capítulo 100. Variables. Yasuo notó esa peculiaridad hace un rato, así que creó un dominio de amplificación a su alrededor y observó a la rata durante un rato mientras una sonrisa de éxito se dibujaba en su rostro. Sobae V3. Secuencia 1763. Éxito. Organismos Sobae mejorados. Éxito. Organismos Sobae completamente controlados. Éxito. Bacteriófagos completamente controlados. Éxito. Autosuficiencia perfecta. Éxito. Consumo mínimo. Éxito. Estás en Video Shorts XD. Dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Tras comprobar la actividad de los organismos Sobae durante un tiempo, comenzó la siguiente fase, bastante sencilla. Utilizando su dominio de control, aisló un solo organismo Sobae adulto y numerosos fagos antes de eliminar a la rata. Después, simplemente se transfirió el organismo Sobae y los fagos a sí mismo antes de expandir el dominio de amplificación para envolverlo por completo. Luego, comenzó a monitorear su cuerpo, específicamente la actividad de los organismos a medida que se reproducían. Y mientras lo hacía, su apariencia comenzó a cambiar. Bueno, solo el color de su piel comenzó a cambiar ligeramente, adquiriendo un ligero tono azul por un tiempo. Se quedó allí parado, asegurándose de que el organismo funcionara como debía y así fue, ya que una vez que se reprodujo lo suficiente, simplemente dejó de hacerlo. De hecho, dejó de hacer nada cuando los fagos tomaron el control total sobre él y su color comenzó a cambiar, volviéndose plateado a medida que los organismos entraban en su estado de letargo. Lo mismo hicieron los organismos de los fagos, ya que el color de su piel volvió a la normalidad, aunque un poco plateado. Continuó monitoreando por un tiempo antes de salir de la cámara y dirigirse a otra que tenía una pequeña piscina con una temperatura extremadamente alta en contraste con la otra. La piscina estaba llena de un extraño líquido negro, un líquido tan quieto pero tan peligroso que le daría escalofríos a cualquiera que lo viera. También se podía notar que toda la habitación, así como la piscina, estaba grabada con una inscripción tenuemente brillante. Empezó a descargar su aura en el estanque mientras la inscripción brillaba cada vez más intensamente al devorarla. A cambio, actuaba como un ahorrador de batería para que el líquido se alimentara de él a su propio ritmo, un veneno que estaba preparando para un proyecto futuro. Un veneno evolutivo con infinitas posibilidades. Yasuo se acarició el pendiente con una expresión extraña mientras se preguntaba, me pregunto, ¿de verdad funcionará? Aumentaré aún más el porcentaje. Pasos sigilosos. Varios pasos sigilosos resonaron débilmente por todo el edificio abandonado. Un edificio deshabitado entre los muchos en la zona deteriorada, lleno de edificios rotos, muros caídos y el polvo de lo antiguo. Los 10 individuos entraron al edificio y encontraron a alguien esperándolos, alguien a quien esperaban, un joven de cabello negro peinado hacia atrás y ojos grises. Lleva un abrigo de cuero morado oscuro con cuello de piel y una gabardina de piel desabrochada que revela su musculoso cuerpo. El abrigo lleva impresa en la espalda la cruz de San Pedro dorada, Croyo Lucilfer, la cabeza de la araña. ¿Llegas tarde? ¿Por qué?, preguntó Croyo. Hisoka es el que llegó tarde. Tuvimos que esperar un rato en el punto de encuentro antes de que apareciera. Explicó una mujer alta y delgada, de rasgos alargados y puntiagudos. Tiene el pelo corto, liso y rubio que le llega hasta el cuello.
Su atuendo consiste en un traje morado oscuro, que recuerda a un traje de mujer trabajadora, que dejaba al descubierto gran parte de su escote, y un par de zapatos planos rosas. Esta es Pakunoda, una de las patas de la araña, y no parecía contenta al ver a la culpable. A la persona no pareció importarle mientras caminaba un poco más antes de sentarse en una de las paredes rotas por todas partes, aunque aún así explicó con una sonrisa que nunca abandonó su rostro al notar la mirada inquisitiva de Croyo. Solo estaba haciendo trucos de magia para un público reticente, así que disculpen mi comportamiento. La explicación hizo que la mayoría de los miembros se crisparan al mirar al bufón de la araña. Es un hombre alto de piel clara y físico muy musculoso, con cabello rojo que le cae hacia arriba. Su atuendo consiste en pantalones verdes, una camisa sin mangas y varios brazaletes verdes en la parte superior de los brazos y la muñeca. Tiene una estrella azul pintada en la mejilla derecha y una lágrima amarilla en la izquierda, así como otros símbolos de cartas en su camisa. Este es Hisoka Morro, una de las patas de la araña, aunque el bufón es una descripción más adecuada. TSK. Ese fue el sonido que Nobunaga emitió, mostrando abiertamente su desconfianza en Hisoka al sentarse junto con Fietan. Los dos eran los números 1 y 2 respectivamente. La expresión de Croyo permaneció inalterada, acostumbrada a tales situaciones. En cambio, esperó a que todos se sentaran y comenzó a informarles. Creo que ya lo adivinaron, pero nos centraremos en la subasta de piezas del sur, ya que las cosas subastadas este año son extremadamente valiosas. ¿Cuál es tu plan si vuelven a contratar a los Soldic?, preguntó directamente Pakunoda, demostrando su confianza en él. Después de todo, todos recordaban el incidente de hace años que casi les hace perder la cabeza de la araña, aunque no todos estaban allí. Croyo, por supuesto, les contó lo sucedido y sus conclusiones sobre el misterioso Soldic. Por supuesto, no habrá ningún conflicto de intereses, así que esta vez sí nos ayudaremos mutuamente. Estoy seguro de que no interferirá, e incluso si lo hiciera, se demorará, tal como necesito, ya que también contrataré a los Soldics para deshacerme de los Dans restantes. Explicó Croyo con sencillez, haciendo más preguntas que respuestas, especialmente para Hisoka, cuya curiosidad se agudizó mientras pensaba para sí mismo. ¿Un Soldic? ¿Es su jefe, Iyumi o su hermano? Si es este último, tengo muchas ganas de conocerlo. Alguien de quien Croyo tenga cuidado, ¿eh? Mientras prestaba toda su atención a lo que decía Croyo. Croyo añadió, respondiendo a todas las preguntas que tenían en mente, el plan es simple, en realidad. Yo seré la distracción, así que si contratan a los Soldics, vendrán a por mí, pero también contrataré a los Soldics para matar a todos los Dans, lo que a cambio cancelará los objetivos que tenemos por detrás, así estaré a salvo mientras ustedes terminan el robo. Por supuesto, existe la variable de que Soldic se encargará de mí, y creo que es poco probable que sea Yasuo Soldic. El reino de Saerta es el último territorio del inframundo que la familia de la serpiente plateada aún no ha tomado el control, así que... Escuchar eso trajo una luz de comprensión a los ojos de Pakunoda mientras continuaba en su lugar. Lo ayudaremos para que no interfiera, de hecho, aprovechará la oportunidad, ya que la serpiente plateada es suya. Croyo asintió y estaba a punto de continuar cuando escuchó a Hisoka, quien no pudo contener su curiosidad, preguntarse, ¿les da miedo enfrentarse a una sola persona? Eso no cambió la expresión de Croyo, quien respondió con calma, es problemático, sus habilidades son casi desconocidas, pero por lo que observé en nuestro enfrentamiento, no lo quiero como enemigo. Tiene la habilidad de teletransportarse, o más bien, crea un portal por el que él, como cualquiera, puede pasar. Su alcance es de al menos varios edificios y puede crear varios a la vez, lo que hace que muchas de nuestras habilidades sean inútiles. Continuó, luego está algo de lo que no estoy seguro, algo que lo proteja de ataques desde todas las direcciones o algo similar. Creo que transmuta su aura en una sustancia invisible, o conjura algo invisible que puede manipular, o cualquier otra categoría, así que pueden ver cómo algo invisible puede ser extremadamente peligroso. Sin embargo, la habilidad más peligrosa es la que menos conozco, la de borrar o sanar cosas. Pudo borrar una habilidad mía con ella y curar una herida profunda casi al instante, así que sí, no quiero enfrentarme a la menos que sea necesario y la ventaja numérica no le funcione, así que sí. Entonces, el silencio envolvió la oscura y destrozada habitación durante unos segundos mientras Hisoka comprendía la implicación del tono de Croyo. Solo él conoce la dosis de ketamina que corría por su sangre en ese momento. ¿Más fuerte que Croyo? Yumi no me lo dijo, debería haber investigado a los Soul Six restantes. Ignorar un árbol tan bien crecido es un pecado en sí mismo. Solo después de un rato, Croyo dijo, ahora que conoces el plan general, entremos en detalles. Sin embargo, ni siquiera las arañas vieron otra variable entrando en juego. El escarlata es su llamado, el medio es su vida, el impulso son sus emociones.
Una rabia y un odio eternos se ocultaban en lo profundo de sus ojos marrones, mientras el cabello dorado fluía hacia abajo, intentando ocultar también las emociones hasta que llegaba el momento de desatarlas. El extraño y oscuro cuervo, de pie sobre él, observaba esto con intenciones desconocidas. Una variable imposible de leer mientras las cuerdas se extendían desde su interior, el ojo vertical oscuro. Capítulo 101. Misión. Las cuerdas invisibles se movían por la ciudad, creando ojos invisibles por doquier en la sombra de la noche. La fuente de las cuerdas, de pie sobre él, observaba todo desde arriba, mientras el cuervo morado oscuro hacía lo mismo. Los ojos blancos daban la impresión de ser ciego, pero solo él sabía cuánto podía ver, qué tan lejos podía ver, qué podía ver. Solo él puede ver los hilos que se movían según sus deseos, manipulando lo que quería, cambiando los eventos a su gusto, lo que a cambio cambia el futuro. Un futuro que puede ver a través del ojo negro del cuervo oscuro. Observó cómo se desarrollaban los eventos, interfiriendo solo cuando sentía que debía hacerlo, manipulando los eventos para que lo llevaran al futuro que deseaba, asegurándose de que nada se saliera de control. Un destello de interés apareció oculto en lo profundo de sus ojos vacíos mientras miraba al vacío para encontrar una de las razones de su visita. Una mujer baja y robusta con un sombrero que ocultaba su calva, pero que dejaba que el resto del cabello le cayera sobre los hombros. Sus dientes frontales son pronunciados y sobresalen como los de un roedor. Su atuendo es sencillo y oculta la mayor parte de su piel. Melody, víctima de lo que se llama Satanás, se deformó al escuchar un solo movimiento del solo de violín de la sonata de la oscuridad, lo que le dio su apariencia actual. Observó cómo comenzaba la subasta subterránea y las arañas empezaron a matar a todos los invitados, pero no encontraron objetos de valor debido a que los capós anticipaban su movimiento. Observó cómo exterminaban a las bestias de las sombras, la línea antes de la última línea de defensa de los capós, la última línea siendo ellos mismos. Observó cómo Kurapika capturaba a Ubojin y cómo las arañas lo liberaban, jurando vengarse de él. En ese momento recibió una llamada y respondió, sí. Acabamos de recibir dos peticiones importantes, una para los capós de la mafia y otra para la tropa fantasma. ¿Participan?, le informó Silva directamente. Claro, me encargo de la de los capós de la mafia y, por cierto, ya estoy en York New, tengo algo que hacer aquí, así que, respondió Yasuo con indiferencia, esperando la llamada. Vale, no empiecen hasta que lleguemos. Yumi se llevará a Kayuto en su primera misión, así que esperen a que lleguen y empiecen, pero no terminen el trabajo demasiado rápido. Que Kayuto aprenda de ustedes dos, instruyó Silva antes de colgar. La anomalía cerró los ojos en un estado de absoluta quietud sobre el alto edificio. El viento suave no movió su ropa ni un ápice, como si una barrera se interpusiera en su camino. Incluso con los ojos cerrados, podía ver con claridad, así que observó cómo comenzaba la subasta silenciosa. La subasta donde se encontraban todos los objetos de valor, pero la araña logró encontrarlos para cuando los Soldics pusieron un pie en la ciudad. Cada Soldic que se estableciera en la ciudad habría causado pánico en toda la ciudad si se supiera, pero es una familia de asesinos. Yasuo respiró hondo lentamente, algo que rara vez hace, mientras comenzaba a caer del alto edificio, una caída libre, y esta vez permitió que el aire hiciera contacto con su piel. El aire que empujó su cabello hacia arriba mientras caía hasta que ya no lo hizo más. Hasta que desapareció al atravesar un portal que apareció en su dirección de caída y desapareció justo después. Apareció por otro portal, con todo el impulso acumulado durante la larga caída desapareciendo gracias a su dominio de control. Hola, saludó a Yumi y Kayuto, que caminaban por un callejón deshabitado sin nadie a la vista. Yumi no pareció sorprendido de que su hermano apareciera junto a ellos, aunque aún no le había dicho su ubicación, como si fuera algo normal para él. Sin embargo, no se podía decir lo mismo de Kayuto, quien parecía atónito, ya que era la primera vez que veía la habilidad de Yasuo. Padre no me contó todo sobre el trabajo, así que podría explicármelo, preguntó Yasuo, quien creó otro portal y les indicó que lo siguieran, y así lo hicieron, apareciendo en una habitación de hotel de lujo. Solo entonces Yumi empezó a explicar, es muy sencillo, no importa el método, solo hay que exterminar a los Dans lo antes posible antes de que padre y abuelo terminen su trabajo. También usaré mi habilidad para manipularlos, cancelar la recompensa por las arañas y comenzar la subasta subterránea. Maa cambió de opinión y no quiso venir, así que solo quedamos nosotros. Yasuo asintió, comprendiendo, mientras un portal aparecía junto a ellos, por el que pasaron hasta llegar a una habitación vacía. Estamos dentro del edificio donde están ellos, así que, como esta es una especie de misión educativa, dejemos que Kayuto se encargue de los débiles. ¿Qué te parece? Yumi asintió, eso mismo pensaba yo. Yasuo sonrió, mirando al nervioso Kayuto mientras le daba palmaditas en la cabeza. Bueno,
Tú eres el líder de esta misión, así que dirige como quieras, siempre y cuando terminemos el trabajo eficazmente. ¿Te animas? Kayuto asintió con seriedad, intentando disimular su nerviosismo y vergüenza, pues no estaba acostumbrado a que nadie más que su madre le diera palmaditas. Claro que puedo. Bien, entonces empieza. Solo entonces el nerviosismo lo abandonó un poco al preguntar, ¿estamos en el edificio del cementerio o en otro? ¿Y en qué habitación estamos? Yasuo cruzó los brazos y respondió, en el edificio del cementerio, en el piso 30. En cuanto a dónde están bueno, tú lo averiguarás. Kayuto asintió sin mostrar oposición. En cambio, pareció pensativo por un minuto antes de informar, esperen aquí, vuelvo en un máximo de 10 minutos. Si llego un segundo tarde, terminarán la misión ustedes mismos. No esperó su respuesta y salió sigilosamente de la habitación, solo después de asegurarse de que no hubiera nadie afuera con su habilidad. Ninguno de los dos intentó detenerlo. Yasuo simplemente se sentó en una de las sillas que aparecieron repentinamente a través de un portal, e Iyumi hizo lo mismo. ¿Café o vino? Té. Apareció otro portal del cual salieron una taza de café y otra de té, y la taza de té voló a la mano de Iyumi. Este último, acostumbrado a la extrañeza de Yasuo, no reaccionó a la escena, tomó un sorbo y dijo, muy bien. Solo para que aparecieran varios portales más junto a Iyumi, aunque estos solo son lo suficientemente grandes como para que una bala los atraviese o agujas, e Iyumi hizo precisamente eso, enviando varias agujas redondas a través de los portales, 2 agujas atravesando cada portal. La escena se desarrolló con naturalidad, como si comprendieran las habilidades e intenciones del otro al dedillo sin necesidad de hablar. Simplemente bebieron en silencio hasta que Yasuo preguntó, ¿usaste tu habilidad en Killua? Iyumi pareció confundido al escuchar la pregunta. Sí, puse una aguja para obligarlo a evitar o escapar de cualquier señal de peligro, ya lo sabías, ¿verdad? Yasuo asintió y explicó, lo sé, pero no es eso lo que pregunto. ¿Añadiste alguna pista sobre Ayuka? Esperaba que me contactara para conocerla, pero nunca lo hizo, como si no supiera si existe, así que te importaría explicarlo. Eso parece despertar el recuerdo de Iyumi de haber visto la luz en la oscuridad, aunque no le dio mucha importancia, aún así respondió. Sí, también añadí una pista para que ignorara su existencia. Él ya es demasiado sensible, así que pensé que si se comunicaba demasiado con ella, se volvería aún más sensible, pero no importaba, ya que resultó así de todas formas. ¿Por qué preguntas? ¿Quieres que cancele la pista? Yasuo negó con la cabeza. No, solo me preguntaba. Si se quita la aguja él mismo, es bueno para él, de lo contrario, no importa, a menos que Ayuka lo pida. Iyumi se encogió de hombros mientras hacía una llamada usando el transmisor personal de los Oldix diciendo, el trabajo está hecho, por lo tanto, su solicitud queda invalidada. Al otro lado de la línea, el rostro de Silva no pudo evitar una mueca. Así de rápido, ¿eh? Aún no alcanzamos nuestro objetivo. Dejaste que Kayuto ganara experiencia, ¿verdad? Está ganando experiencia ahora, así que no te preocupes. Después de lo cual colgó. Charlaron casualmente durante unos minutos antes de que Kayuto regresara, aunque algo perceptible solo para asesinos como ellos era el ligero olor a sangre que emanaba. Les informó con expectación visible en sus ojos, mientras optaba por ignorar la extraña situación. Los Dans están todos en el piso 36 y conozco un camino con mínima vigilancia, así que síganme. Capítulo 102. Una secuencia de eventos. Guíenme. Lo siguieron sin hacer ningún movimiento mientras él mataba silenciosamente a cualquier guardia que veía, mientras ellos simplemente lo observaban con una pizca de diversión. Kayuto actuó como guía y guardaespaldas, guiándolos por las zonas menos seguras, evitando también las cámaras de seguridad. Los guardias de la mafia no fueron un obstáculo para él, ya que lo silenció fácilmente sin que pudieran reaccionar. Después de todo, incluso con lo joven que es, sigue siendo un Soldic, uno que conoce el Nen y aprendió de otro manipulador, Kikyo ZLDYCK. Así que, aunque creó su habilidad hace poco, eso es más que suficiente para matar sigilosamente a usuarios que no son en sin muchos problemas siempre y cuando no lo detectaran. Y lo hizo, llegando al piso 36 en menos de una hora, aunque Kayuto notó la peculiaridad de este piso. Es demasiado silencioso y vacío, lo que le hace fruncir el ceño y empezar a dudar de la información que obtuvo después de torturar a varios guardias hasta que se aseguró de que un piso tan importante estuviera vacío al no notar ningún guardia en el camino. La información debe ser correcta, o al menos creen que lo es. ¿Así que me descubrieron? ¿Pero cómo? Podría ser un usuario de Nen. Mientras pensaba en esto, Kayuto sacó un trozo de papel del paquete del kimono, un papel con forma de mariposa. Empezó a enfocar un poco de su aura en la mariposa de papel antes de agacharse y cerrar los ojos.
Luego la soltó y así voló por los pasillos vacíos en silencio, como para imitar el ambiente silencioso que la rodeaba. La mariposa voló por el suelo lentamente, tomándose su tiempo, asegurándose de recibir toda la información importante que pudiera hasta que se topó con una gran puerta entreabierta que conducía a lo que parecía ser una sala de reuniones, la sala donde los Dans tienen sus reuniones. La mariposa de papel es una mariposa de papel, así que no podía expresar las emociones que se mostraban en el rostro de Cayuto al ver la escena dentro de la gran sala, una simple escena de los 8 Dans teniendo una reunión. O eso parece a primera vista, porque si uno los miraba de cerca, las 2 agujas redondas amarillas en su cabeza se hacían evidentes, al igual que la mirada vacía en su rostro. Casi como un cadáver como todos los demás cadáveres alrededor de la sala, cuerpos de lo que parecían ser guardias, los guardias que se suponía que debían estar vigilando el piso, pero que yacen allí dormidos para nunca ser despertados. Solo entonces la luz de la comprensión apareció en el rostro de Cayuto, y Yumi y Yasuo hicieron esto. Al llegar a esa conclusión, notó que aparecía un portal en la gran sala. Un portal similar al del que Yasuo apareció antes mientras caminaba desde ese portal con Yumi siguiéndolo de cerca. Yasuo miró a la mariposa y dijo, «Bien hecho, no está mal para hacer tu primer trabajo. Acabo de atravesar el portal que está detrás de ti». Cayuto canceló su habilidad, no tan sorprendido como antes, y luego abrió los ojos, mirando hacia atrás, viendo el portal que había atravesado. Oyó sonar un teléfono en la habitación, un timbre proveniente del teléfono de Yumi. Respondió tras ver el identificador de llamadas, «Hisoka, ¿qué quieres? Estoy un poco ocupado ahora mismo». Al otro lado de la línea, Hisoka, sin contener su curiosidad, preguntó directamente, «He oído que tu hermano es bastante fuerte. ¿Qué tal si me organizas una reunión con él? Te debo una». Y Yumi arqueó las cejas y dijo antes de colgar, «Te llamo luego». Luego miró a Yasuo encogiéndose de hombros, «No le hagas caso, es solo un bicho raro». A Yasuo no pareció importarle, en cambio, dijo antes de desaparecer en un portal, «Tengo algo que hacer, así que me voy ahora, puedes encargarte del resto tú mismo y si necesitas algo, solo llámame». Fue solo después de esto que Cayuto hizo la pregunta que tenía en mente, «Acabamos de llegar a la ciudad hoy, así que ¿cuándo terminaron el trabajo? Cuando nos dejaron solos en la habitación, ¿qué esperaban? El cliente quería que el trabajo se terminara lo antes posible, así que por supuesto que lo hicimos. En fin». La vista de Yasuo nunca se centró en un solo lugar, sino que se centró en eventos específicos, asegurándose de que nadie viera más de lo necesario, un evento que ocurrió poco después de terminar el trabajo. Pakunoda intenta indagar en los recuerdos de Gon y Killua a través de su habilidad, pero no quiere que ella obtenga información sobre él ni sobre su familia, así que quería asegurarse de que solo obtuviera la información que necesitaba, información sobre Kurapika. Ver cómo se desarrollaban los acontecimientos no le planteó ninguna pregunta a Yasuo mientras observaba una escena similar, casi idéntica a la que vio en la historia, lo cual resulta un poco extraño considerando todos los cambios que hizo, pero no parece importarle. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Después de todo, moví los hilos, pinté un cuadro a mi medida para crear el futuro que quiero, aunque no lo necesito. Hubo variables que podrían haber elegido un curso de acción diferente, pero no lo hicieron, y por eso veo la escena ante mis ojos. La escena de Croyo retenido como rehén por Kurapika mientras este último dejaba ir un poco de su furia ardiente, pero eso no perturbó a Croyo ni un poco ni cambió su ritmo cardíaco, quieto como agua sin corriente, listo para morir si las circunstancias lo obligan y eso solo alimentó aún más la ira de Kurapika. El fuego de la venganza ardía en lo profundo de sus ojos, un fuego que, si se dejaba ir, llevaría a terribles consecuencias para las arañas y el rubio miembro del clan Kurta. La pérdida de la cabeza de la araña para las arañas, la base del grupo, la parte más importante de la araña, así como la telaraña sobre la que se sostiene. Pero una consecuencia mucho más dura le sucedería al último sobreviviente de la masacre del clan Kurta. Perder su humanidad, algo que valora mucho. En el momento en que las arañas sepan de la muerte de su líder, matarán a sus 2 rehenes, Gon y Killua. Por supuesto, Yasuo intervendría para salvar a Killua si la situación le exigiera, pero Kurapika no lo sabe, así que tendrá que elegir entre su venganza y sus amigos, y perder a estos últimos le hará perder la humanidad a la que se aferra. Pero afortunadamente para él, había alguien más en el coche para evitar que cruzara esa línea, la línea de la que nunca podría regresar. Esa persona es Melody, una cazadora de música, así que obviamente conoce Nen y su habilidad resultó ser perfecta para su especialidad. Como emisora, Melody posee una de las habilidades más peligrosas jamás creadas si se usa al máximo. Puede canalizar su aura en su música y a través de ella, Melody puede reproducir canciones con diversos efectos. Puede aliviar la fatiga del oyente y curar enfermedades relacionadas. Cuando pone todo su corazón en su actuación,
puede encantar a todos los oyentes hasta el punto de que se vuelven completamente ajenos a lo que sucede a su alrededor durante hasta 3 minutos. La habilidad puede afectar a cientos, si no miles, de personas al mismo tiempo, y posiblemente a más. Si es lo suficientemente fuerte, claro. Incluso si la música de Melody se transmite, y esto es lo más peligroso. Imagina si transmite su música a todo el mundo mientras usa su habilidad, lo que requiere el control del aura y la competencia necesarios para realizar tal acción. Eso conduciría a una secuencia de eventos lo suficientemente destructiva como para acabar con la vida de millones. Pero, por supuesto, es demasiado bondadosa para tener esas viles intenciones. Al notar que Kurapika perdía el control mientras sus ojos comenzaban a brillar con una luz escarlata, Melody se llevó la flauta a la boca y cerró los ojos mientras comenzaba a tocar una canción de paz y serenidad que extendía sus manos angelicales a todos los demás en el auto, el conductor, Croyo y Kurapika. Aunque la canción parece tener un efecto mucho mejor en Kurapika que en los demás, como si la canción lo hubiera puesto como objetivo y las manos angelicales hubieran cumplido su promesa, apagando el fuego escarlata que ardía en los ojos de Kurapika temporalmente. Gracias. Kurapika simplemente agradeció tras respirar hondo, pero no había palabras para expresar su agradecimiento por su acción salvarlo del abismo. Kurapika se calmó y preguntó, ¿dónde están los ojos escarlata? Sin embargo, los labios de Croyo permanecieron inmóviles y sus ojos permanecieron cerrados. Kurapika continuó preguntando, sabiendo que era muy probable que respondiera, los ojos escarlata que te robaron hace años te los robaron. Pusiste varios de los ojos en subasta en la subasta de piezas de sótano hace años, pero fueron robados y no ganaste nada en el incidente, así que no podría ser el responsable. Capítulo 103. El diablo. ¿Quién es? Croyo abrió lentamente los ojos mientras una sonrisa de interés se dibujaba en sus ojos, aunque solo él conocía el plan que acababa de formular en su mente, un plan simple. Sé quién los robó. La misma persona que tiene la mayoría de los ojos escarlata, informó Croyo con calma, captando la atención completa de Kurapika. Descubrí al probable sospechoso poco después del robo, pero no estaba seguro y no valía la pena ir tras ellos, ya que, de nuevo, no estaba seguro. Solo pude confirmar mis sospechas años después. Los Soldiks. El tipo de la cadena, sus ojos no pudieron evitar dilatarse al escuchar eso, solo para entrecerrar los ojos acusando, mientes, ¿por qué un Soldik haría algo así? Incluso si uno de ellos lo hiciera, sería para una misión, así que eso no responde a mi pregunta. Después de terminar de decir eso, Kurapika levantó su mano de la cual lo que parecía una bola metálica cayó de entre sus ropas conectada a su mano por una cadena. Esta es una de las habilidades de Kurapika, cadena de radiestesia, preguntó de nuevo, responde otra vez. El repentino arrebato no pareció perturbar a Croyo, en cambio, solo continuó agregando leña al fuego. La diferencia es el objetivo del fuego, lo sé. Yo mismo me sorprendí y no fue difícil descubrirlo. ¿Por qué un Soldik iría tras los ojos escarlata?, me pregunté. Así que, tras mi investigación, descubrí que es un cazador investigador, así que, naturalmente, asumí que los encontró interesantes y los tomó. Croyo esbozó una pequeña sonrisa. Resultó que fui su objetivo hace un par de años y ahí lo confirmé. Dijo que era un experimento interesante, y bueno, eso dice mucho de un Soldik, ¿no? Solo tendrás que investigar un poco para llegar a la misma conclusión. Kurapika frunció el ceño al notar que la bola no se movía y luego preguntó, ¿nombre? Yasuo Soldik. Un destello de luz cruzó los ojos de Croyo mientras respondía, pensando profundamente. Definitivamente no mentí, de lo contrario lo habría sabido por lo que parece una habilidad que detecta mentiras. Simplemente no le di el contexto completo y eso marca la diferencia. Croyo cerró los ojos recordando las predicciones que hizo usando la habilidad de Neon Nostade. La habilidad de escribir poemas sobre el futuro de alguien. Y leyó su propio poema una vez que ella lo escribió. Eso es algo que se aseguró de hacer antes de robarle la habilidad. Después de todo, quien posee la habilidad no puede predecir su propio futuro. En mi propio poema, no parece haber ninguna pista sobre Soldik, lo que significa que realmente no interferirá ni me lo encontraré en las próximas semanas, y lo mismo podría decirse de la mayoría del grupo. Excepto por Pakunoda. Un día de oscuridad donde la luz difícilmente pasa, sometido a dos opciones en tu pequeña habitación. Orgullo o traición son las únicas dos respuestas que encontrarás hasta que los dioses de la muerte vengan a visitarte. A menos que aceptes el trato con el diablo. Hay muchos significados posibles para el poema, pero lo que más me interesa es la última parte. El diablo probablemente sea Yasuo. Por eso son conocidos los demonios y por eso también lo es él, y es la única parte por la que apareció en todas las predicciones de todas las arañas, y parece ser capaz de eliminar las dos opciones si se acepta la oferta.
Solo Croyo sabe lo que siente ahora mismo, ante tantas incertidumbres, una tras otra. Perder a alguien y la posibilidad de perder más no le agrada. Si Soldic es realmente quien robó los ojos, entonces, como investigador, quizás realizó algún experimento con ellos que podría acabar con la destrucción de algunos, y si el hombre de la cadena llega a saberlo en el futuro, posiblemente lo perseguirá para quitarme tantas incertidumbres de encima, y si no lo hace, aún nos dará tiempo para planear las cosas. Y así pasó el tiempo mientras Kurapika planeaba el intercambio de los rehenes, el intercambio de Gon y Killua por Croyo, con Pakunoda siendo el responsable de llevar a los dos niños al lugar del intercambio después de la reunión con Kurapika. Y así los engranajes del tiempo se movieron mientras Kurapika usaba una de sus habilidades más peligrosas en ella, Cadena del Juicio. Una habilidad solo utilizable en las arañas. La estaca de la retribución, como a él le gusta pensar, una cuchilla en el extremo de esta cadena, entra en el cuerpo de la víctima y envuelve su corazón. Kurapika entonces le da a la víctima una orden, la cual, si se viola, resulta en que la estaca de la retribución perfore el corazón de la víctima, matándola. El propio Kurapika tiene una cuchilla envuelta alrededor de su corazón, que usó para establecer las limitaciones para el uso de la habilidad cárcel en cadena, la limitación de que si usaba la habilidad en alguien que no fueran las arañas, moría por su propia habilidad. Y así, para asegurarse de que su identidad permaneciera desconocida, la usó en ella para no permitirle dar ninguna información sobre él o moriría, e hizo lo mismo con Croyo con la misma orden y otra orden importante, no poder volver a usar Nen y no volver a encontrarse con las arañas. Y así, el intercambio se completó con Croyo siguiendo su propio camino al no poder usar Nen, lo que también llevó a Hisoka a perder el interés en luchar contra un Croyo sin Nen. Un desafortunado giro de los acontecimientos para todos los bandos mientras Pakunoda caminaba por las calles de la ciudad en la oscuridad de la noche bajo una fuerte lluvia, sabiendo exactamente cuál sería su destino más probable. Caminó lentamente de regreso al escondite, el escondite donde las arañas restantes le esperaban, y pudo hacerlo sin encontrarse con nadie, sin encontrarse con el demonio, no se lo preguntó demasiado, ya que estaba lista para morir. Así que miró a la gente en la habitación mientras Pinks, una de las arañas, le exigía respuestas. Está dispuesta a dar respuestas incluso a costa de su vida, así que en lugar de responder a sus preguntas, algo que la llevaría a la muerte antes de dar información útil, decidió hacerlo de la única manera posible. Una laguna que Kurapika no podía ver, ya que desconoce su habilidad, la que podría considerarse una de las más interesantes del mundo, sobre todo considerando que es una especialista. Pakunoda puede leer los pensamientos conscientes de cualquier persona con la que esté en contacto físico y extraer recuerdos haciendo preguntas específicas. Intentar engañar a Pakunoda creando pensamientos conscientes irrelevantes o información falsa es imposible, ya que Pakunoda puede extraer los recuerdos más puros de su objetivo. También puede usarse para ver el pasado de un objeto al tocarlo. Pero hay otra habilidad que está usando, una habilidad conectada directamente con la anterior. Pakunoda preparó su revólver, un revólver vacío y sin balas, pero su habilidad le permite conjurarlas con una función específica. Concentró su aura en el revólver mientras pensaba, puedo disparar 6 balas a la vez, exactamente la misma cantidad que teníamos durante la formación. Entonces preguntó a los 6 miembros originales del grupo, Feitan, Pinks, Machi, Nobunaga, Salnark, Franklin. ¿Confían en mí lo suficiente como para aceptar lo que les envío? Mis recuerdos. Mis recuerdos. Y esta es su otra habilidad. La habilidad de compartir sus recuerdos disparándolos en la cabeza de otra persona con un revólver y balas en conjuradas llamadas bombas de memoria. Esta no es una habilidad de combate y no causa daño. Sin embargo, si dispara a alguien con un recuerdo propio, este se borra indefinidamente. Así que, si dispara las 6 balas a la vez a los 6 miembros, la cadena del juicio en su corazón se activará, matándola solo después de que haya enviado todos los recuerdos que quiere enviar. Recuerdos sobre el hombre de la cadena y sus habilidades, y la información que las arañas necesitan saber sobre su líder, el hecho de que se volvió incapaz de usar Nen y necesita su ayuda para resolver el problema. Así que de verdad te manipuló. Pinks se puso en guardia, pensando que el hombre de la cadena la había manipulado. Pinks, gritó Nobunaga antes de añadir, confiemos en ella. Es Paku. Y todos los demás miembros también, depositando su confianza en ella. Capítulo 104. Trato con el diablo. Pakunoda estaba lista para disparar, lo que acabaría con su vida, haciendo que la araña perdiera una de sus patas más importantes. Hasta que escuchó el susurro del diablo, un susurro que resonó en los oídos de todos. El diablo, que observaba toda la escena, solo aparecía cuando consideraba que era el momento de mostrarse, el momento de que el trato con el diablo se llevara a cabo. Así que el diablo susurró, «Hola. Tengo una idea mejor». Y con eso, un sonido metálico anunció la llegada del diablo.
El sonido aturdió a todos en el escondite, quienes levantaron la guardia al observar la fuente del sonido. El sonido del diablo al cerrarse el portal tras él una vez que salió de él, apareciendo junto a Pakunoda. Pakunoda permaneció indefensa, sin levantar la guardia ni un ápice. En cambio, observó al extraño visitante, el apuesto hombre extraño que parecía inofensivo, pero sabía que no debía juzgar al demonio anticipado por su apariencia. La vestimenta del hombre contradecía lo que se presumiría que un demonio usaría. Llevaba un sencillo suéter blanco ajustado con pantalones negros y botas de combate negras que le sentaban a la perfección. La sencilla ropa negra, que combinaba con su cabello negro y su ojo izquierdo, completamente negro, así como el suéter blanco que combinaba con su piel lechosa y su ojo derecho plateado, le aportaban cierto encanto. Una luz de comprensión apareció en los ojos de las arañas al observar su apariencia, una apariencia similar a la que Croyo describió al hablar de Yasuo, el Soldic, al que se enfrentaba, y sus extraños ojos no hicieron más que confirmarlo. Después de todo, alguien con diferentes colores de ojos es raro, especialmente con colores como los suyos. La luz del día y la oscuridad de la noche. Darse cuenta de quién era no les hizo bajar la guardia, de hecho, solo la agudizaron. «Paku, retírate». Nobunaga gritó mientras ponía la mano en la empuñadura de su katana, listo para atacar en cualquier momento. Lo mismo podía decirse de casi todas las arañas del escondite, excepto Pakunoda. ¿Me esperabas?, preguntó Yasuo con naturalidad, sin mostrar ninguna emoción en su rostro ni en su voz. Pakunoda negó con la cabeza. «No. Ya estoy muerta, así que no importa que me ponga en guardia, y Croyo ya me ha hablado lo suficiente de ti como para saber que estás aquí por una razón. ¿Qué quieres? ¿Estás aquí por el favor que te debe Croyo? Si es así, no está aquí». Aunque respondió con calma, solo ella sabe lo nerviosa que está por dentro. Después de todo, no quiere morir, sino sacrificar su vida por su familia. Pero si hay otra opción. Si hay una alternativa donde su vida no sea un precio, entonces la tomará siempre y cuando el precio no vaya en contra de sus reglas. Croyo me dejó la decisión de aceptar la oferta, así que debo pensarlo bien y espero que no me pida algo que no pueda o no quiera cumplir. Yasuo asintió como si creyera en sus palabras y explicó: «Sé que no está aquí. Estoy aquí por ti para un intercambio y vendrás conmigo un tiempo después del trato, pero no te preocupes, te gustará el trato y lo aceptarás con gusto». No serás nadie de aquí. ¿De verdad crees que puedes ganar contra todos nosotros? Quien interrumpe su discusión no es otro que Pinks, que no pudo soportar la indiferencia de Yasuo en su territorio, bueno, su territorio temporal. Pakunoda estaba a punto de decirle que no interfiriera, ya que esto podría ser bueno, pero oyó a Yasuo decir algo que la sobresaltó, así como a todos los presentes. Se me olvidó mencionarlo, pero resulta que su líder es Nenles, incapaz de usarlo en absoluto. Y así es como llaman a la persona. El tipo de la cadena está haciendo. Y bueno, conozco la ubicación de Croyo, así que si alguno de ustedes hace algún movimiento que no me guste, me teletransportaré desde aquí hasta él y lo mataré. Deberían saber lo fácil que es para nosotros, los usuarios de Nen, matar a gente normal, incluso a los fuertes. Así que compórtense. Dijo el Soldic en la habitación con un tono sereno, sin parecer importarle lo suficiente como para mostrar sus emociones todavía. Lo que dijo fue suficiente para aumentar la tensión en el lugar mientras Nobunaga entrecerraba los ojos y preguntaba: «Paku, ¿es cierto?». Los ojos de los miembros araña se abrieron de par en par al notar que ella permanecía en silencio, sin confirmar ni negar, y eso bastó para confirmar las palabras del Soldic mientras más preguntas surgían en sus mentes. Preguntas que debían esperar respuesta. «Feitan, Salnark, ¿qué opinan?», preguntó Nobunaga a quienes debía preguntar. A los que siempre mantienen la calma, a los más inteligentes y a los más aptos para ser líderes temporales de la compañía si era necesario. Feitan entrecerró los ojos, pensando por un instante en la rapidez con la que apareció el Soldic antes de decir: «Dependerá de lo que diga, pero sí, escuchemos que nos tiene preparado antes de juzgar. Si es algo peligroso, tendremos que sacrificarnos para que la araña sobreviva. La cabeza puede regenerarse». Al oír eso, la mayoría de los presentes se estremecieron, y a Pinks le empezaron a aparecer venas en la frente. Si bien esto es pensar lo que pueden esperar de alguien como Feitan, esperarlo y oírlo son dos cosas completamente distintas. Antes de que nadie se enfadara, Salnark ofreció su punto de vista. Según el líder, puede crear portales al instante y es lo suficientemente rápido como para que cualquiera de nuestros intentos por detenerlo sea efectivo, así que una confrontación no es lo que necesitamos. Si recuerdan lo de hace 2 días en concreto, el papel de Pakunoda, entenderán que probablemente no tenga otra opción. Si no lo recuerdan, no puedo explicárselo. Solo tienen que confiar en Paku y en mí y ver qué nos ofrece.
Lo que necesitamos desesperadamente ahora mismo es información, así que escuchemos. Pinks frunció el ceño, pero no objetó, aunque aún sentía latidos fuertes al ver la audacia del Soldic, quien abrió otro portal, sacó una silla y se sentó a esperar el final del espectáculo, sin importarle las indirectas ocultas en las palabras de Salnark. Fue lo suficientemente caballeroso como para traer otra silla a Pakunoda, quien se sentó frente a él mientras él comenzaba a informarle sobre su propuesta. Conozco un poco tu habilidad y, por lo que estabas haciendo antes, llegué a algunas conclusiones al respecto, y resulta que necesitaba urgentemente a alguien con esa habilidad. También sé por qué no puedes responder directamente y las consecuencias de hacerlo y lo que rodea tu corazón. Pakunoda hizo todo lo posible por evitar que su cuerpo reaccionara, pero por mucho que lo intentara, en el dominio de Yasuo, nada está fuera de su vista. Ni la ligera dilatación en sus ojos, ni el pequeño aumento en sus latidos, ni siquiera la anticipación y la preocupación ocultas en sus ojos. Añadió, así que necesito tus servicios durante 3 meses completos. Seguirás mis órdenes completamente sin dudarlo. Por supuesto, siempre y cuando no sea algo que ponga en peligro a tus amigos, pero no podrás contactarlos durante este periodo y ten en cuenta que existe la posibilidad de que mueras durante este periodo. Las palabras que salían de su boca, por muy serenas que fueran, no impidieron que la mayoría del grupo se enfadara e incluso enfureciera al escuchar lo que uno consideraría una oferta de broma. Los pacientes, con solo Salnark y Feitan completamente tranquilos. Y Pakunoda, cuya anticipación no hacía más que crecer, ya que un trato así necesita una recompensa similar para ser aceptable. Dijo antes de que alguien hiciera algo precipitado, no interrumpas. Por favor. Yasuo continuó, a cambio, les daré toda la información que necesitas que sepan, pero que obviamente no puedes decirles. Eso básicamente te salvará de una muerte segura y te dará una oportunidad. Depende de ti si la aprovechas o no. Además, les daré la información directamente después de que aceptes. Entonces, ¿qué opinas? Y eso les dio a la mayoría de las arañas suficiente información para comprender la esencia del asunto y llegar a una conclusión simple. Así, Salnark explicó a quienes olvidaron los eventos de ayer, en especial a Shizuku. El hombre de las cadenas usó una habilidad en Paku, la misma que usó en Hisoka, como explicó el líder hace 2 días, no permitiéndoles decir ninguna información importante, de lo contrario, morirían. Capítulo 105. En la mano del diablo. Solo entonces la comprensión apareció a los ojos de todos, comprendiendo realmente el extraño comportamiento de Pakunoda y que intentaba transmitir esa información de alguna manera a costa de su vida. Pakunoda pareció sumirse en sus pensamientos por un segundo antes de preguntar, dijiste que existe la posibilidad de que muera ¿cómo? Quiero que uses tu poder en algunas cosas peligrosas, así que existe la posibilidad de que mueras al hacerlo, pero no te preocupes, no haré nada que aumente esa probabilidad ni te mataré. Si mueres, será tu poder el que te mate. Respondió el Soldic sin mentir, pero sin entrar en detalles. Pakunoda asintió, sin entender del todo a qué se refería, pero captando la esencia de lo que quería que hiciera. No confío en él para nada, pero no tengo opción si quiero vivir, y el hecho de que se lo diga directamente después de que acepte me facilita aceptar, así que solo tengo que esperar a que Croyo recupere la habilidad de usar Nen. Antes de que pudiera responder, Shizuku se tomó la libertad de hacer una pregunta que la inquieta, pero no al resto de las arañas, ya que aún recuerdan la respuesta. Dijiste que nos darías la información directamente después de que ella aceptara. ¿Qué nos impide incumplir el trato? Los rostros de los presentes no pudieron evitar una contracción, a pesar de lo acostumbrados que estaban a su memoria a corto plazo. Aún así, era asombroso verlo alcanzar tal nivel, y Yasuo fue lo suficientemente caballeroso como para responder pacientemente con una pregunta. ¿Qué me impide teletransportarme y matar a Croyo fácilmente en su estado de debilidad? Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Ah, claro. Ella asintió, comprendiendo mientras Pakunoda tomaba una decisión, y también asintió, acepto, siempre y cuando les cuentes toda la información que quiero que sepan. Yasuo asintió y comenzó a explicar directamente, la persona que buscan se llama Kurapika y es un sobreviviente de la masacre del clan Kurta. Y bueno, quiere venganza, como seguramente habrán deducido, después de todo, ustedes son los responsables de la masacre y ese es su objetivo. El Soldic ignoró las miradas de sorpresa y confusión, y estaba a punto de continuar cuando Shizuku lo interrumpió de nuevo. ¿La masacre del clan Kurta? ¿Existió tal clan? ¿Fuimos realmente responsables? Es el clan de los ojos escarlata, así que sí, y no vuelvas a interrumpir. Pinks no pudo evitar espetarle, solo después de explicárselo. A Yasuo no pareció importarle, ya que esperó a que terminaran de hablar antes de añadir, la habilidad que usó con Pakunoda y Croyo es bastante simple,
controla una cadena específica con una cuchilla en su extremo para entrar en el cuerpo de la víctima y envolverse alrededor del corazón. Luego, da una condición u orden que, de no cumplirse, activa la cuchilla para matar a la persona. Y eso es lo que tienen alrededor del corazón y lo que les impide proporcionar información vital sobre él, y también lo que impide que Croyo use Nen y no pueda hablar con ninguna de las arañas. Nobunaga frunció el ceño al notar una peculiaridad. ¿No sabes demasiado? ¿Cómo? Yasuo sonrió sin responder hasta que Salnark preguntó, dijiste específicamente Croyo y Pakunoda, aunque justo antes dije que Hisoka, otro miembro que no está aquí, está bajo el efecto de la misma habilidad, ¿no es así? El Soldic negó con la cabeza. Bueno, no lo es. Es simplemente un traidor y nunca fue una araña. Solo quería enfrentarse a Croyo y lo encontró en el lugar de intercambio. De nuevo, puede hablar con Croyo porque no es uno de ustedes y no, obviamente no terminaron peleando desde que Croyo se volvió nenles. Los ojos de Salnark se abrieron de par en par al oír eso, y lo mismo se podía decir de los demás en la habitación, especialmente de Nobunaga. Gotas de sangre comenzaron a caer de los puños apretados que estaba apretando, las venas se le marcaban en la frente mientras gritaba, así que de verdad vendió Ubeo. Yasuo se puso de pie, sin importarle su arrebato. En cambio, les informó una última cosa. Por cierto, el chico de pelo blanco que tenías como rehén es mi hermano, así que no vayas tras él, sería una falta de respeto. Además, Croyo se marchó inmediatamente después de eso, ya que no puede conocer a ninguno de ustedes, pero probablemente haya una solución para tal habilidad, y depende de ti descubrirla. Solo entonces Pakunoda dejó escapar un suspiro de alivio al saber que todo lo que quería decir se había entregado, e incluso más información de la que tenía. Oyó a Yasuo decir mientras un portal aparecía junto a ellos, «Vamos». Pakunoda asintió y, con una leve sonrisa, se giró hacia su grupo y dijo, «No se preocupen, definitivamente volveré». Luego cruzaron el portal, dejando a la mayoría de las arañas con una expresión que mostraba lo desagradable que era la situación actual. «Tenemos que recuperar a nuestra líder lo antes posible». Fue la frase que apareció simultáneamente en sus mentes. El portal de destino apareció no muy lejos del escondite en el tejado de un edificio alto cuando salieron de él, mientras Yasuo decía, «Antes de que nuestra colaboración continúe, quiero que sepan que mentirme es inútil y solo empeorará las cosas, así que, a menos que les pregunte sobre cosas relacionadas con sus amigos, simplemente respondan, «De acuerdo». Paku asintió, «Siempre que no sea algo que pueda poner en peligro a mi grupo, responderé». Yasuo preguntó, «¿La habilidad que ibas a usar antes de que apareciera qué es?» Paku frunció el ceño, pero respondió sabiendo que ya entendía la esencia de su habilidad por sus acciones anteriores. Puedo disparar balas inofensivas o lo que llamo bombas de memoria, que contienen recuerdos que quiero transferir, y una vez que la bala impacta en la cabeza de una persona, transfiere los recuerdos a dicha persona. Una luz brillante pareció aparecer en los ojos de Yasuo mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. Eso es incluso mejor de lo que pensaba. Bueno, empecemos con nuestro primer objetivo, ¿de acuerdo? Pakunoda solo asintió, resignándose a su destino, fuera cual fuera, en los próximos 3 meses, solo para escuchar algo que la dejó atónita. Pero primero, tengo otra pregunta, una importante. ¿Esperabas mi llegada antes, o al menos sabías que existía la posibilidad de que apareciera como? Antes de que ella pudiera responder, él dijo, sabía que me mentiste antes y quieres mentirme ahora, así que no lo hagas y responde. Paku frunció el ceño y dijo, no puedo ni aunque me mates. El juguetón Soldic sonrió mientras comenzaba a acariciar su pendiente. Así que es la habilidad de uno de tus amigos. Déjame adivinar, es una de las habilidades de Croyo. Una de las que le robó, que puede predecir el futuro, así que predijo mi llegada y que le ofrecería un trato, pero no cuál era. El rostro de Paku no pudo evitar una mueca, confirmando finalmente que realmente podía detectar cuando mentía. Si lo sabías, ¿por qué necesitabas preguntar? Yasuo se encogió de hombros. Solo estaba probando algo, y bueno, parece que hay otro destino al que debemos ir. Y entonces apareció otro portal, el cual atravesaron, apareciendo la cima de otro edificio en medio de la ciudad, y simplemente cerró los ojos. Así que la habilidad de Neon puede funcionar en mí, capaz de ver que apareceré en ese momento en particular. Las habilidades que pueden ver el futuro son así de interesantes. Sin embargo, es demasiado peligroso, ya que, aunque no es tan bueno como mi ojo de visión, sigue siendo peligroso, especialmente en manos de alguien como Croyo-So. Y simplemente porque así lo deseó porque vio la habilidad como una amenaza, se deshizo de ella. Verás, la habilidad de Croyo tiene una debilidad fatal. Las habilidades robadas desaparecerán si el dueño original muere, a menos que ocurra el fenómeno del Nen después de la muerte, en cuyo caso permanecerá,
pero este fenómeno es tan raro que casi nunca ocurre. Y Yasuo, de alguna manera, conocía al dueño original de la habilidad de Croyo, la capacidad de escribir poemas que describen el futuro cercano, algo que no necesariamente existe en su obra. Así, en una tarde lluviosa del 5 de septiembre, el mundo perdió a una persona especial entre tantas personas normales. El mundo presenció la pérdida de una persona en particular como un incidente natural, pero para quienes realmente la conocían, fue testigo de una trágica pérdida que hizo que el padre de esa persona se sintiera aún más destrozado de lo que ya estaba, perdiendo toda esperanza. Capítulo 106. El diablo nunca duerme. La esperanza de que esa persona especial pudiera usar su habilidad de nuevo solo para enfrentar la dura realidad. El alma de esa persona desapareció de la faz de la tierra, al igual que la habilidad del libro de Croyo, algo que solo descubriría después de recuperar su nen. Yasuo abrió los ojos sin importarle la mirada extraña de Pacu, pues lo cerró sin moverse por unos segundos tras aparecer aquí. Bueno, ya terminé aquí, así que comamos algo antes de ir a nuestro próximo destino. Y se formó otro portal que conducía a un lugar diferente, anticipando la formación de otro portal que condujera a un objetivo interesante, aunque este tendrá que esperar un poco. Melody estaba viviendo su día a su manera, y como cualquier otra en su nuevo trabajo, era extraño, como mínimo. Pudo ayudar a un amigo, por lo que está agradecida, pero sabe que no hay forma de detener lo que siente por dentro. El fuego de la venganza siempre arderá con fuerza hasta que sus objetivos se cumplan, y ella sabe que necesita ayudar tanto como pueda y necesita estar presente cuando su objetivo se cumpla, además de cumplir el suyo propio. Su objetivo es encontrar una entidad misteriosa llamada Satanás, el mal responsable de cómo está hoy, y deshacerse de él si es posible, pero no encontró información significativa al respecto y eso es un problema para ella. Solo tuvo un poco de tiempo para relajarse antes de recibir una llamada informándole de la muerte de alguien, la muerte de Neon Nostrade debido a un fallo cardíaco, una muerte extraña para alguien tan joven. Y eso es exactamente lo que pensó, pero no encontró nada extraño en el cuerpo de la chica ni había nada extraño a su alrededor antes del incidente. De hecho, no había tenido contacto con nadie en los últimos días, ya que su padre le ordenó que no permitiera tal cosa debido al incidente anterior en el que se escapó. Eso llevó a Melody a concluir que era obra de un usuario de Nen, de las arañas para ser exactos. En cuanto a la razón por la que harían tal cosa, bueno, su habilidad es motivo más que suficiente para que la ataquen. El humor de Melody se agrió un poco al ver el desafortunado incidente. Otro día de trabajo donde las muertes no son raras. Y así transcurrió el día y la luna brillante brilló sobre la ciudad mientras la gente comenzaba a dormir, y solo entonces el diablo decidió que era su momento. Mientras Melody caminaba a casa en medio de la noche en una ciudad así, gobernada por mafias o que antes lo eran, como las pequeñas serpientes que ya se extendían por toda la ciudad, esperando a que su reina la declarara su territorio. Si bien el incidente que Melody enfrentó con la Sonata de la Oscuridad fue en su mayoría trágico, tuvo algo bueno, un don que obtuvo tras su desfiguración. Una audición insondable, habilidad que usa de muchas maneras útiles. Es capaz de rastrear objetivos o escuchar conversaciones a escondidas a cientos de metros de distancia. Al escuchar los latidos del corazón de una persona, puede discernir su estado emocional, si miente y también si está siendo manipulada. Incluso puede diferenciar entre cientos de pasos, lo que le permite determinar el número de personas en una multitud y distinguir el sonido distintivo de los pasos de su objetivo. Y su audición rara vez le falla, por lo que se ha vuelto dependiente de ella, y hasta hoy, resulta ser el día en que se encontrará con el diablo. Uno muy diferente a Satanás, su objetivo, pero se podría decir que mucho más peligroso, ya que el daño que podría causar al mundo si así lo deseara es inigualable. Y entonces el diablo susurró de nuevo, «Hola». La fuente del sonido estaba a solo 1 metro detrás de ella, pero no oyó nada hasta que lo oyó hablar. Solo entonces captó los 2 latidos distintos, pero solo uno de ellos provenía de los pasos de Pacu, que seguía a Yasuo a través del portal. Los latidos que captó son bastante distintos, uno de ellos late a unos 70 LPM, mientras que el otro, los extraños latidos provenientes del hombre de los pasos silenciosos, late a unos 40 LPM. Un número extraño para un ser humano, pero lo que ella no sabe es que para Yasuo, este número es bastante grande, ya que controló su corazón para que latiera a tal ritmo por una razón. Melody se quedó paralizada por unos segundos procesando la información que recibía, comprendiendo que estaría muerta si él así lo deseara. Pero no lo hizo mientras se giraba lentamente mirando a los desconocidos frente a ella, y la sorpresa no pudo evitar aparecer en su rostro al mirar a Pacu sabiendo exactamente quién era. «¿Quién eres y qué quieres?», preguntó Melody con cautela, poniéndose en guardia. Yasuo sonrió sin mostrar animosidad. «Soy Yasuo Soldik y me gustaría hablar contigo si puedes». La expresión de Melody no cambió, pero solo ella sabía la sorpresa que sentía por dentro. Él es de quien habló el líder de las arañas,
el de los ojos escarlata y el hermano de Killua. Sus pasos también son completamente silenciosos como los de Killua, un asesino y un cazador de 3 estrellas. ¿Sobre qué? Eso la hizo aún más cautelosa al preguntar. Yasuo arqueó las cejas. Ya no tienes que ser tan cauteloso, ¿verdad? No te guardo rencor, de hecho, estoy aquí para pedirte un favor y no te preocupes por ella, la contraté porque necesito su habilidad. Luego explicó, insinuando a Pakku. Melody frunció el ceño. No miente, o eso sugiere su ritmo cardíaco, pero no sé qué tan útil sea contra un Soldic, una familia entrenada para tales cosas. Yasuo añadió, ¿qué tal si cambiamos de lugar? Mientras un portal se formaba junto a él, Melody se quedó mirando sin hacer ningún movimiento, lo que hizo que el Soldic negara con la cabeza. ¿Por qué lo haces más difícil de lo necesario? Si quiero, puedo matarte antes de que reacciones, así que debes saber que mis intenciones son puras y puedo demostrártelo. Y antes de que Melody pudiera comprender sus palabras, se encontró en un lugar completamente diferente. Lo que parecía un restaurante vacío al mirar el portal que los dos habían dejado atrás, se limitó a mirar al misterioso Soldic, incapaz de comprender lo sucedido. Pero no se podía decir lo mismo de Pakunoda, quien no pudo contener su sorpresa, aunque vagamente, aún entendía lo que hacía. Su habilidad para crear portales ya era demasiado peligrosa, pero después de ver lo que acababa de hacer, se volvió mucho más peligrosa. Vio cómo se formaba un portal al instante, un portal que empezó a moverse a una velocidad increíble, como si se hubiera teletransportado. Y con eso, Melody desapareció una vez que el portal la envolvió, apareciendo instantáneamente desde el portal de destino. Por favor, siéntate, dijo Yasuo, y solo entonces aceptó la oferta sin mostrar más cautela. En cambio, tomó asiento y preguntó, ¿qué podría querer alguien como tú de alguien como yo? Creo que no tengo nada que te pueda interesar, ¿verdad? Yasuo también tomó asiento y sonrió al oír eso. Ahí es donde te equivocas, tienes algo que me interesa mucho. Tus recuerdos. Melody frunció el ceño sin entender a qué se refería. Así que añadió, hace poco, recibí información sobre ti sobre cómo te convertiste en esto, tu desfiguración, quiero decir, así que investigué un poco y, como ya sabrás, soy un investigador y me interesó bastante el incidente al que te enfrentaste. Solo entonces Melody asintió, comprendiendo que alguien con tanta influencia como él no tendría dificultad en averiguar casi todo sobre ella, especialmente porque ha estado investigando todo lo posible sobre el incidente y la causa de su estado actual, así que alguien como él seguramente podrá rastrearla. ¿Qué quieres hacer exactamente con la información? Solo tengo curiosidad, podrías decir, y podría intentar encontrar al responsable, ya que suena interesante. Respondió simplemente al Soldic, aunque solo él sabe si eso es realmente lo que quiere o no. Melody pareció pensativa un rato antes de preguntar, bien, ¿qué quieres saber? ¿Qué tal si empiezas con el incidente? Y así explicó con todo detalle la noche en que se interpretó la pieza para violín llamada Sonata de la Oscuridad. Yasuo preguntó con interés evidente en sus ojos, ¿puedes escribir las notas musicales? Capítulo 107, Bellamente hecho. Melody negó con la cabeza, aunque por una razón diferente, no lo sé y no me arriesgaré a averiguarlo. Yasuo asintió, ya lo creía y bueno, ya sabes qué hacer, Pakunoda, ¿verdad? De repente, Melody abrió mucho los ojos al notar que no podía moverse y sintió como si algo invisible la rodeara, impidiéndole mover ninguna parte, aunque sí podía mover la boca. Así que preguntó, sin mucho miedo, pues la situación no la asustaba demasiado, ¿qué quieres hacer? No te preocupes, no es nada peligroso para ti. Lee sus recuerdos del incidente y sabrás el posible peligro de hacer esto, ¿verdad? Ordenó Yasuo. Pakunoda asintió comprendiendo, entendiendo lo que quería decir cuando dijo que ella podría morir, y en este caso, también podría quedar desfigurada como la dama frente a ella, aunque solo escucharía la pieza musical al observar sus recuerdos. Respiró hondo mientras caminaba hacia Melody, luego simplemente le tocó la cabeza y cerró los ojos. Encontró esos recuerdos en particular con bastante facilidad, lo que se debe a que la conversación anterior los desencadenó, lo que facilitó que Pakunoda accediera a ellos. Pakku intentó controlar su nerviosismo, pero no pudo, ya que su vida estaba en juego y no tenía más remedio que hacer lo que le decía, así que observó los recuerdos. Las escenas del incidente, escuchadas mientras la pieza musical o lo que se llama la sonata de la oscuridad comenzaba a reproducirse, pero nada le sucedió a ninguno de los dos, ni a Melody ni a Pakku. Pakku retrajo las manos y abrió los ojos, lo que dibujó una sonrisa en el rostro de Yasuo, sabiendo que había tenido éxito, aunque él ya creía que las probabilidades eran altas. Después de todo, Melody aún conserva ese recuerdo,
lo que significa que puede escuchar la pieza musical en su cabeza cuando quiera, pero aún no le ha sucedido nada, lo que le lleva a creer que alguien debe tocar la canción para activar la maldición. Yasuo cerró los ojos cuando un ojo vertical del cuervo en su hombro parpadeó de nuevo, luego abrió los ojos de nuevo cuando el cuervo desapareció. Lo siento, pero si nos permites voluntariamente revisar tus recuerdos, eso podría tener consecuencias imprevistas, así que espero que lo entiendas. Yasuo explicó simplemente, y antes de que pudiera reaccionar, fue teletransportada al mismo callejón en el que estaban antes. Respiró hondo para calmarse antes de seguir su camino. Tras teletransportarla, Yasuo miró a Pacu y le ordenó: transfiéreme los recuerdos de ese incidente específico. Pacu asintió, despertando de su aturdimiento al comprender todos los nuevos recuerdos que acababa de recibir y el horrible incidente ocurrido, mucho más repugnante que cualquier cosa que las arañas hubieran hecho, pero no peor. Y entonces, una idea surgió en su mente. Usar esa pieza musical para deshacerse de la amenaza que representaba Yasuo y de cualquier posible amenaza que las arañas pudieran enfrentar en el futuro. Empezó a concentrar su aura en su revólver y le apuntó. Luego disparó, y Yasuo recibió con gusto la bala en la cabeza. Cerró los ojos, procesando toda la información recibida y notando que ella no había intentado hacer nada por ahora. Por lo que sentía al leer los recuerdos de Melody y después, definitivamente planea usar la canción a su favor, ¿pero podrá? En el momento en que Yasuo procesó por completo la nueva información, todo cambió en su visión. Como si el tiempo comenzara a retroceder instantáneamente, se encontró sentado en una silla en su hotel antes incluso de conocer a Melody. Se encontró a sí mismo unos minutos antes de conocerla. Se encontró en el mismo hotel donde pasó el día con Pacu, tomando otra habitación, justo en el momento en que el cuervo en su hombro parpadeó por primera vez, activando cierta habilidad suya. Vio el futuro y vio los diferentes futuros posibles dentro de ese futuro y lo recuerda todo. Yasuo recordó todo lo que vio en ese futuro y recuerda la información que Pacu le envió, pero ella no, ya que, según ella, lo que vio nunca sucedió. Ella nunca conoció a Melody ni usó su habilidad en ella, por lo tanto, nunca recibió esos recuerdos, ni sabe de la canción ni de todo el incidente. Yasuo, sin embargo, recuerda de memoria la canción llamada Sonata de la Oscuridad y sabe cómo se desarrolló todo el incidente, pero ni Melody ni Pacu recuerdan nada, tal como él desea. Tomó un sorbo de café, el mismo café que bebió en el futuro que vio, y esbozó una pequeña sonrisa. Por supuesto que no le daré un arma que pueda usar contra mí ni información importante, especialmente para mis próximos objetivos, será mejor que esa información permanezca en secreto. De repente, comenzó a acariciar su pendiente mientras sus ojos brillaban con interés y curiosidad. Ahora que tengo un poco de la pieza musical, puedo empezar a experimentar con ella, aunque me pregunto, si publico la canción en internet, ¿qué pasará? ¿Todos los que la escuchen correrán la misma suerte o es este un límite para la maldición? Bueno, tengo tiempo para experimentar. Supongo que necesito la ayuda de Iyumi de nuevo. Espero que la canción tenga efecto incluso si la toca a alguien manipulado. Tras pensarlo un minuto, Yasuo cogió su teléfono y se quedó mirando la pantalla en blanco como si esperara algo y bueno, sucedió lo que esperaba, el teléfono empezó a sonar. Respondió, oyendo directamente a Iyumi del otro lado de la línea, ¿sigues en la ciudad? Si es así, ¿puedes llevarnos de vuelta a casa? Claro, yo también planeo volver, así que estaré allí pronto. Inmediatamente después, se llevó a Pacu a través de un portal para reunirse con Iyumi, Kayuto, Seno y Silva. Luego, tomó su ruta de portal al continente Anrika para regresar a casa. Por supuesto, ellos vieron que Pacu iba con él y sabían exactamente quién era, pero no les importó, ya que estaban acostumbrados a su peculiaridad. Yasuo llevó a Pacu a su casa y la dejó allí sola, lo cual no habría hecho si el laboratorio de al lado tuviera algo dentro o si hubiera alguien más en la casa. Después de todo, dejó a Yuka con Morena por una razón. Apareció en la mansión Soldic frente a un hombre en particular, llamó a la puerta y esperó hasta oír la voz ronca, «Pase». El joven Soldic entró y vio al mayor de los Soldics sentado en una silla con una taza de té en la mano. Se sentó frente a él. «He pospuesto esta conversación durante bastante tiempo, ¿verdad?», preguntó el joven Soldic, mirando a Maa o Sig, su nombre original. El asesino vivo más antiguo del mundo asintió. «Sí. Pensé que vendrías a hablar conmigo hace años. Pensé que hablarías conmigo directamente después de que Netero te contara lo sucedido, así que imagina mi sorpresa al ver que no mencionaste el tema para nada. Bueno, tenía cosas que preparar, de lo contrario, hablar contigo habría sido inútil ahora, ¿no? Sería inútil para tus métodos, sean los que sean, pero no para el mío. Es una lástima para mí que naciera un Soldic como tú, pero me alegro de que haya sucedido, ya que mi método es bueno, hay muchas variables en él. Quería enmendar mi error y redimirme, pero...
Sig cerró los ojos lentamente, explicando con un alivio oculto en lo profundo de su corazón. Un atisbo de interés se iluminó en los ojos de Yasuo. Me interesa mucho saber cuál es tu método. En realidad es bastante simple. Crear una habilidad que contrarreste o aproveche la vulnerabilidad resultó ser mucho más difícil de lo que pensaba, ya que incluso a alguien tan talentoso como yo le llevó más de una década hacerlo. Y podríamos estar hablando de cosas ligeramente diferentes. ¿Y pudiste hacerlo? ¿Cuándo?, preguntó el joven Soldic, ignorando el último comentario, sabiendo perfectamente a qué se refería el anciano. No mucho antes del nacimiento de Ayuka. Pero es bastante restringido, así que me aseguré de usarlo solo cuando fuera necesario. ¿Cuál es tu método?, explicó Sig antes de preguntar. Bueno, todavía no lo sé todo sobre el incidente, así que necesito confirmar cuáles de mis conclusiones son ciertas. Y para ello traje a alguien con una habilidad adecuada para el trabajo. El viejo asesino asintió sin hacer más preguntas. En cambio, comentó, permitiendo que el joven asesino hiciera lo que quisiera, bueno, mientras esté seguro de que no habrá ninguna compilación, úsalo. Capítulo 108. Piezas del rompecabezas. Yasuo esbozó una leve sonrisa al ver que sus ojos se volvían completamente blancos, con un ojo vertical apareciendo en el cuervo. Parpadeó. Yasuo abrió los ojos, con un brillo de interés y fascinación por lo que veía. «¿Listo? ¿Terminaste?», preguntó Sig confundido, pues solo vio los ojos del joven Soldic quedar en blanco por una fracción de segundo antes de volver a la normalidad. Aunque habría visto más si hubiera usado Gyo, ya que Yasuo se había acostumbrado a usar In constantemente para ocultar el cuervo oscuro en su hombro. «No te preocupes por el cómo, mi habilidad es así de extraña. Aprendí lo que quería saber, así que ¿qué tal si continuamos, específicamente sobre la habilidad que creaste?». El joven evitó responder la pregunta con indiferencia, formulando una pregunta propia. A Sig no le importó. Había observado a Yasuo lo suficiente a lo largo de los años como para conocer una descripción general de su personalidad y sabía que le gustaba mantener en secreto lo que consideraba importante, así que hizo sus propias suposiciones y comenzó a explicar la habilidad. El joven Soldic escuchó atentamente la interesante habilidad, una habilidad casi imposible de crear a menos que uno fuera un especialista. La categoría que puede romper lo que se considera normal para los usuarios de Nen, pero él no necesitaba tal cosa y no puede, ya que es un potenciador, así que tuvo que usar otra regla: transmutación. Usando la transmutación, una de las categorías más cercanas a la mejora, transmutó su aura en algo mágico o ilusorio para contrarrestar las consecuencias de tener a Nanika en la familia, especialmente porque no podía hacerle nada. De hecho, ni siquiera podía hablar con ella ni con nadie para llevársela, ya que era inútil. Las repercusiones del poder de Nanika, según lo que vio Yasuo, son así de peligrosas. Cuanto más se usa, mayores son las repercusiones, y caerán sobre todos los que estén conectados con Nanika, así que alejarla es inútil, especialmente aquellos conectados a su huésped por sangre y emociones. Y adivino, el precio de usarlo es tu esperanza de vida, adivinó Yasuo, y su suposición es correcta, ya que Sig asintió inmediatamente después y preguntó, ¿y cuál es tu solución? Yasuo lo pensó un momento. Bueno, tú no sabías cómo funcionaría su poder antes de crear la habilidad, pero yo sí, y como seguramente notaste con tu habilidad, las repercusiones solo ocurren cuando se usa su poder, ¿verdad? Sí, los deseos pequeños no tienen mucho efecto, pero los grandes consumen bastante, sobre todo ciertos deseos. Hace años, poco antes de que supieras de la existencia de Nanika, noté una actividad extraña en mi habilidad, así que me dirigí a la fuente y esa fue la primera vez que vi a Nanika. Seguí observándola cada vez que aparecía y noté algo interesante. Contrariamente a lo que se pueda pensar sobre su capacidad de curación, dado que tales deseos no dificultan las siguientes peticiones, en realidad es el más costoso, ya que el tiempo que Killua le pidió para que curara a un pájaro supera con creces el consumo de todos los demás deseos juntos. Yasuo entrecerró los ojos y su sonrisa se ensanchó a medida que más y más piezas del rompecabezas encajaban, haciendo que la fascinante pintura en su mente se clarificara cada vez más. Así que curar cualquier cosa tiene las mayores repercusiones, ¿eh? Como cambiar el destino de algo es costoso. Entonces, ¿por qué el poder de Nanika apoyaría tanto algo así como si ese fuera su objetivo? Sig advirtió de repente, si piensas simplemente no usar su poder, olvídalo. Su simple existencia tiene repercusiones, aunque pequeñas, que se acumularán hasta que nuestra familia sea destruida. La única razón por la que seguimos aquí es por mí, pero cuando muera, y estoy seguro de que no tardará mucho, nada podrá detener nuestro destino. Lo mejor que puedo hacer con mi habilidad es demorar el proceso, y que apenas use su poder me ayudó mucho. Ahora, depende de ti encontrar una solución, de lo contrario, tendré que usar mi última carta. Yasuo se acarició el pendiente con interés en los ojos.
Bueno, déjamelo a mí. Tengo algunas ideas, así que no debería ser un problema. El anciano en la habitación asintió, concluyendo, así que pedir un deseo para detener la repercusión es imposible, ¿eh? Sí. Además, cuando miras mi fortuna, ¿qué ves? Los ojos de Yasuo brillaron de curiosidad e interés, anticipando la respuesta más que cualquier otra cosa. El mayor de los Oldix entrecerró sus ojos, ya de por sí estrechos, respondiendo con tono firme, como si ya se hubiera acostumbrado a lo que ve, sin preguntarle por qué. No puedo. No tienes fortuna. Si la tienes, no puedo verla. Es extraño considerando cuánto sacrifiqué para tener esta habilidad y cuántos votos hice para aprovecharla al máximo. Incluso renunciar a poder crear otra habilidad y perder todas las demás que tenía antes. Pero bueno, estoy seguro de que no me dirás cómo, así que no importa. Una expresión tranquila regresó al rostro del diablo, sin mostrar más emociones, mientras se ponía de pie. Mis métodos podrían tardar un poco, así que tendré que depender de ti durante ese tiempo y no te preocupes por tu esperanza de vida. Estoy seguro de que pronto podré obtener más de lo que ya usabas para prolongarla. Entonces Yasuo desapareció, dejando a un Zig tranquilo al saber que había tomado arroz nitro, algo especial solo disponible en el continente oscuro y lo que le permitió seguir vivo hasta el día de hoy, a pesar de sus muchos sacrificios. Yasuo hizo lo que mejor sabe hacer, investigar y pensar. Pensaba en pinturas misteriosas o era vago y se volvía menos así a medida que reunía más piezas del rompecabezas, haciendo que todo a su alrededor pareciera más diferente, como si viera lo que nadie jamás pudo. Era como un humano que adquirió la capacidad de ver todo el espectro de colores, desde lo visible hasta lo invisible, y comprendió lo que ha empezado a ver. Y lo hizo, y sigue comprendiendo lo que puede ver, pero que no ha saciado su hambre insaciable de saber más y más. De probar cosas nuevas y llevar las cosas hasta sus límites absolutos y más allá. Así que aprovechó al máximo los siguientes meses para usar la habilidad de Pacu al máximo. Si bien obtuvo la información principal que necesitaba de ella, aún le quedaba otro uso, ver los recuerdos de objetos del pasado lejano, algo que su ojo de visión no puede hacer, ya que el consumo es significativo. Desde el punto de vista de Pacu, nunca le pidió que usara su habilidad, simplemente la dejó en casa y no le habló, lo cual le pareció extraño, pero no le importó, pues ya se alegra de estar viva. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo.